Imagina ser un niño pobre, huérfano, viviendo en un barrio excluido de la gran ciudad, pero no siendo esto suficiente, terminas siendo culpado de un delito que nunca cometiste, así que te envían a un abismo lleno de basura para que mueras. Bienvenidos a Latinoamérica. Aunque sin entender cómo, logras sobrevivir y juras venganza contra aquellos que te enviaron a este lugar. Esta historia comienza en un mundo bastante materialista y muy parecido al nuestro, ya que las personas desechaban basura casi que sin pensarlo e incluso objetos que habían sido comprados nuevos eran tirados por mínimos detalles, como aquel peluche que estamos viendo y que más adelante sería muy importante. Así que mientras todos tiraban sus cosas, nuestro prota seguía aquellos camiones de basura llegando hasta los vertederos, donde uno de los oficiales, luego de varios minutos, lograba escuchar un ruido y al acercarse a una de las compuertas miraba que había alguien allí. Así que entraba con su arma amenazando que nadie que no estuviera autorizado podría tener permiso de estar en este lugar. Aunque al ver a nuestro prota comprende que es aquel que ha estado revolcando en la basura y atentando contra la belleza de su gran ciudad, por lo que activaba una alarma y varios guardias más llegaban, pero usando la basura nuestro prota creaba una distracción y luego se escapaba por uno de los ductos, aunque no alcanzaba a escapar por las compuertas principales ya que se cerraban y los oficiales comenzaban a dispararle. Entonces nuestro prota se mueve lo más rápido que puede, consiguiendo esquivar algunos disparos mientras que termina siendo herido en uno de sus brazos, pero igualmente saltando por un contenedor logra esconderse y los guardias le perdían el rastro, así que después de unos minutos ya conseguía salir por una de las alcantarillas de la ciudad y estaba bastante molesto porque lo habían llamado un delincuente de la basura. Oye, eso es un insulto para mí. Al siguiente día, unas chicas hablaban sobre los rumores ya que el delincuente de la basura volvió a aparecer y suponían que era alguien de las tribus, aunque al mirar a un hombre cerca lo despreciaban por su aspecto y cuando este se marchaba comenzaban a decir que aquellos provenientes de las tribus con sus ropas sucias no deberían acercarse a ellos, al mismo tiempo que en el barrio marginado algunos también comenzaban a comentar que se estaba esparciendo mucho lo de aquel delincuente de la basura y todos sabían que se trataba de Ludo, así que esperaban no terminara metiéndose en problemas y mientras nuestro prota estaba allí intentando armar algunos dispositivos, su amiga Chiwa llegaba reclamándole por lo que hizo, ya que los de la ciudad eran demasiado estrictos con la basura, así que terminaría en un problema si llegaban a atraparlo y no entiende el motivo por el cual se arriesgaba tanto, pero él le explica que los ricos tiraban demasiadas cosas que aún estaban en buen estado y con esto él logra pagar algunos de sus gastos, aunque no es que le agrade el hecho de estar todo el tiempo en la basura y justo en ese momento tres chicos llegaban burlándose diciendo que olía demasiado a basura, incluso hablaban sobre el estado de sus guantes y que pasaba todo el tiempo mezclado con esas cosas que tiraban, además pateaban lo que tenía allí porque nadie querría comprar basura y le recomendaban a Chiwa que no se acercara a él porque igualmente era el hijo de un asesino, pues al igual que muchos fueron dejados en este sitio que era como una prisión para los criminales, pero mientras algunos hijos de estos hombres intentaban demostrar que no eran personas con malas intenciones como si lo fueron sus padres, el padre de Ludo acabó con una gran cantidad de gente y terminó causando una peor imagen de ellos, aunque nuestro prota se enfurecía y con una mirada cargada de odio los intimidaba, por lo que aquellos chicos se marchaban diciendo que seguramente él algún día terminaría como su padre y nuestro prota simplemente recogía lo que habían pateado, pero Chiwa no entendía por qué decían cosas tan malas ya que ella confiaba en él pues sabía que nunca sería alguien que le hiciera daño a nadie y estas palabras los sonrojaban un poco, mientras que Chiwa se emocionaba al ver un peluche que había arreglado, aunque con mucha vergüenza él le dice que no estaba a la venta porque era un regalo que quería darle, pero justo en ese momento la madre de la chica la llamaba, así que Chiwa se marchaba dejando a nuestro prota con más cosas que decir y sin poder darle el regalo. Un rato después ya llegaba hasta su casa, donde Leguto sin pensarlo se le burlaba pues vio aquel vergonzoso intento de expresar lo que sentía y le dice que lo que debía hacer era Ándela a la verga, mi compa, usted es más valioso, usted vale más. Pero le pide que le explique sobre el incidente del delincuente de la basura, así que luego de algunos minutos de explicaciones, el hombre le recuerda que no son sangre directa, pero no debe arriesgar su vida para ganar algo de dinero, aunque Ludo responde que no arriesgaba nada y debía agradecerle de algún modo por todo lo que ha hecho, porque lo adoptó cuando era un bebé y estaba pagando todos sus gastos, aunque al intentar acomodar algunas piezas sentía un dolor y Leguto miraba la herida que tenía en el brazo, por lo que le pide que le deje curarle aquella herida y además cambiar las otras vendas.
Luego de unos minutos, Leguto le pide que no vuelva al vertedero de basura para que no termine más herido, aunque nuestro prota, mirando sus manos completamente ennegrecidas y con marcas, dice que la herida en su brazo no se compara con el recuerdo que le dejaron sus padres. Pero Leguto le recuerda que aquí todo aquel que comete un delito grave era arrojado al abismo y debe cuidarse para no terminar igual que su padre. Así que Ludo recuerda cómo desde que tiene uso de razón tenía aquellas marcas en sus manos y constantemente le dolían, pero las miradas y el repudio de la gente le afectaba bastante, hasta que un día Leguto le regaló aquellos guantes, los que de inmediato calmaron el dolor que sentía a pesar de estar bastante desgastados, y por esto ahora debería pagarle por tanta ayuda. Así que continuaban hablando, aunque más que hablar era Leguto animando a Ludo para que se le declarara a aquella chica que tanto le gustaba, sin darse cuenta que alguien enmascarado observaba a la distancia la casa. Al siguiente día, nuestro prota intentaba seguir los consejos de Leguto, pero no podía sonreír y al menos esperaba poder entregarle aquel peluche a Chiwa, así que caminaba hacia la casa de la chica mientras pensaba en el abismo, porque era allí donde se arrojaba toda la basura e incluso algunos que cometían crímenes atroces eran enviados a este lugar, por lo que se pregunta cómo sería la vida de aquellos que estuvieran allí, ya que su padre también fue uno de los lanzados. Pero mientras miraba cómo justamente estaban arrojando a uno más, Chiwa aparece a su lado saludándolo, algo que lo sorprende al estar tan sumido a sus pensamientos, y ella en cambio le pregunta qué hacía por allí, ya que él normalmente no viene por estos lados pues la vista no es tan agradable, aunque saben que todos los que viven en este barrio fueron dejados al otro lado de la ciudad para que pudieran aprender que si cometían algún crimen serían arrojados a este abismo. Entonces confiesa que ella no quisiera nunca ver que lo tiraran a él, ya que en el peor de los casos, si lo llegan a atrapar buscando en la basura de la ciudad, sería lanzado, algo que Ludo sabe porque Leguto también se lo dijo, y ella le explica que si lo había hecho es porque también lo quería bastante, pero nuestro prota la mira impactado porque eso significaba que ella lo quería bastante y la chica avergonzada intentaba corregirlo, aunque nuestro prota por la impresión termina tropezando y mostraba el conejo de peluche que traía. Entonces rápidamente le explica que lo escogió para ella pues seguramente no le gustaría algo que habían desechado, pero al verlo pensó que estaría mucho mejor al lado de ella que tirado en la basura y se lo ofrecía, así que Chiwa lo abrazaba agradeciéndole porque lo cuidaría con mucho amor, y segundos después nuestro prota corría totalmente ilusionado por aquellas palabras. Entonces pensaba en ir a presumirle a Leguto lo que había hecho, aunque tropezaba con algunos guardias que eran conocidos como discípulos, pero no entendían qué estaban haciendo en medio del barrio, y sin embargo regresaba a su casa, donde emocionado entraba avisando lo que hizo, pero entonces quedaba en shock al notar que Leguto estaba en el suelo atravesado por una espada y que había alguien encapuchado sobre él, así que corría para golpearlo, aunque terminaba contra una de las paredes con su visión aturdida, viendo cómo aquel encapuchado tomaba un libro y luego se marchaba, así que su ira aumentaba pero no tenía fuerzas para luchar y escuchaba la voz entrecortada de Leguto quien le pedía que se marchara, ya que debería de huir, y le rogaba que cambiara este mundo tan podrido, pero nuestro prota le gritaba que lo salvaría de algún modo y el dolor que sentía era muy fuerte al ver que moría, justo cuando recibió una descarga por su espalda porque los discípulos llegaban arrestándolo por asesinato en flagrancia, mientras que Ludo intentaba decirles que no tuvo nada que ver y que debían atrapar al verdadero asesino quien salió hace unos minutos, pero los oficiales le ordenaban que se callara porque hacía parte de la tribu y sus palabras no tenían ningún valor. Además, al ver que se resistía, lo noqueaban para que no siguiera hablando. Un rato después, el rumor ya se había esparcido por todo el barrio, pues Ludo había acabado con la vida de su padre adoptivo y Chiwa no podía creer que esto fuera verdad. Pero nuestro prota estaba ya siendo juzgado porque lo culpaban de saquear la basura y manchar el nombre de ellos. Incluso cometió el crimen más atroz de todos y no permitirían que pise la tierra sagrada alguien capaz de hacer tanto daño. Así que era sentenciado a morir en el abismo y nuestro prota solo miraba al suelo sin entender por qué todo terminó de esta manera. Entonces buscaba a alguien que le creyera y entre la multitud miraba a Chiwa, por lo que le pide que busque al verdadero asesino, pero ella solo le daba la espalda diciendo que al final sí terminó siendo el hijo de un asesino y despreciaba aquel regalo que le había dado, por lo que nuestro prota se sume en la ira, ya que mientras todos le gritan que es basura, él sabe que ellos lo son porque no tienen voluntad propia y resultaron ser simples marionetas de los que viven en la ciudad, aunque por un segundo logra ver entre toda esta gente el culpable de la muerte de Leguto y sin poder decir nada más era arrojado al abismo, pero mientras caía su ira aumentaba y prometía que los haría descender a todos ellos hasta este mismo infierno, porque se vengaría de lo que le hicieron ya que era inocente.
Un rato después abre los ojos y no reconocía dónde estaba, aunque el olor que sentía lo abrumaba y sentía que le quemaba los pulmones, mientras notaba montañas completas de basura por todas partes, entendiendo que este era el abismo donde había sido arrojado, y quedaba en shock al ver que una bestia gigantesca salía de entre toda la basura, comprendiendo que no estaba en lo que muchos pensaban era un simple vertedero de basura, sino que esto era el mismísimo infierno. Nuestro prota siempre se había preguntado por qué todos hablaban de los criminales y siempre los juzgaban por sus actos, pero nunca se preguntaban qué habría al fondo de aquel abismo ni qué les sucedería una vez eran arrojados a aquel lugar. En ese momento notaba como algunas bestias más se levantaban de entre la basura y comenzaba a correr sin comprender qué eran aquellas cosas, porque parecían ser monstruos, aunque tenían la apariencia de ser basura que se había compactado, por lo que esquivaba algunos ataques, pues entendía que aquellos seres querían devorarlo y como podía intentaba huir, notando en el camino una calavera y maldecía a los de arriba porque ellos lamentarían haberlo enviado hasta este lugar, aunque caía por una colina de basura y comenzaba a sentir que le faltaba el aire, sabiendo que este ambiente arruinaría sus pulmones muy pronto, pero no esperaba encontrar un lugar seguro en medio de este abismo repleto de basura y empezaba a escupir sangre bastante debilitado, por lo que al escuchar cómo aquellas bestias se acercaban suponía que este sería su final y cerraba los ojos, viendo entonces la imagen de Leguto, el cual había muerto confiando en que cambiaría el mundo, por lo que una descarga de poder desde sus guantes lo inunda, ya que no se permitiría morir tan fácil, y al abrir los ojos logra ver una barra de metal, así que se arrastraba hasta ella para usarla como apoyo y levantarse, prometiendo que todos los que lo despreciaron y lo acusaron en falso para enviarlo a este abismo lo pagarían, aunque su objetivo principal era aquel que acabó con Leguto, y golpeando a una de aquellas bestias decía que no moriría hasta completar su venganza. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Mientras que alguien enmascarado notaba cómo algo parecía estar sucediendo por allí cerca. Pues claro que sí, bro. ¿No ves que Ludo andaba peleando contra aquellas bestias a puro pan y riata? Pero conseguía impactar en algunas ocasiones en aquellas bestias, aunque no era suficiente porque los golpes que recibía en contra eran mucho más fuertes, llegando a dejarlo más herido y comenzaba a sangrar mucho más, debilitándose, aunque usando una lata que había en el suelo aprovecha que dos bestias lo atacaban para atravesarlas, consiguiendo de esta manera que exploten a sus espaldas, y con esto conseguía unos pocos segundos de calma, aunque mientras intentaba recuperar el aliento escuchaba como los pasos de una gran bestia se acercaban y sabía que ya no podía luchar más. Entonces intentaba correr para alejarse, pero aquel monstruo impactaba en el suelo enviando una onda que lo alcanza y lo dejaba tirado, aunque notaba que alguien justo se le acercaba y parecía ser humano, pero este lo lanzaba unos metros más haciéndolo sangrar, y cuando estaba por reclamarle por lo que hizo recibió una máscara que lo asombraba, pues ahora podía respirar mejor, así que le preguntaba si era uno de los habitantes de este lugar y quisiera saber qué eran aquellas bestias, porque parecía que estaba en el mismo infierno, pero aquel hombre solo le pedía que se callara, ya que debía hacer silencio pues estaban en la superficie, y cuando nuestro prota le gritaba para que le explicara, aquel hombre pierde la paciencia y le dice que estaban en la superficie y no bajo tierra, ya que todos los de aquella esfera en el cielo arrojaban aquella basura y debe callarse porque por su culpa fue que aquella bestia los encontró, pues se trataban de monstruos de la basura que se forman con todos estos desechos y es inútil intentar destruirlos con armas normales porque se regeneraban una y otra vez, en especial los de este lugar pues son demasiado fuertes y reaccionaban a los ruidos que causaran los humanos. Justo cuando Ludo miraba que la sombrilla de aquel hombre se ilumina con un poder extraño y se transforma, mientras que este le dice que se sentía mucho mejor luego de liberarse un poco y ahora llegaba el momento de la limpieza, así que haciendo girar con mucha velocidad su sombrilla consigue desaparecer al monstruo que lo atacaba, y nuestro prota se asombraba porque las partes que salían volando se deshacían y eso significa que lo había vencido, mientras que aquel hombre se alegraba al ver que había acabado con bastantes monstruos, por lo que se lanzaba a gran velocidad logrando eliminar a la gran mayoría de aquellas bestias sin inmutarse demasiado, dejando más asombrado a Ludo porque no lograba descubrir si era un poder de aquel hombre o se trataba de tecnología del abismo, pero deseaba aquel mismo poder para hacer que los de arriba apagaran, mientras que este hombre usaba la sombrilla para detener un líquido que una de las bestias le arrojaba, ya que los restos causaban explosiones en todas las partes que caían, pero aquel hombre simplemente saltaba sobre aquella bestia y usando una técnica de su arma conseguía atravesarlo por completo para luego hacerlo explotar en miles de pedazos, exterminando por completo a las bestias que habían cerca, y al volver se alegraba porque nuestro prota estuviera con vida, pero este le preguntaba quién era y el hombre se presenta como Engine, un simple limpiador. Pero
por dárselas de dramático, se quitó la máscara arrepintiéndose al instante por el mal olor de aquel lugar. Mientras que nuestro prota solo caía al suelo inconsciente. En ese momento recordaba cuando hace algunos años llegaba completamente sucio después de que unos chicos le golpearan al decirle que los objetos tenían vida, y Leguto le alegraba saber que no intentó golpearlos, pero le explica que lo que le dijo era un dicho muy conocido sobre que los objetos que se usan con frecuencia obtienen un espíritu que los habita, aunque en su caso sí llegaba a creerlo, y nuestro prota miraba sus guantes confiando que si los cuidaba bastante, en un futuro estos tendrían un espíritu que lo ayudaría, aunque en este momento despierta viendo que estaba siendo arrastrado y le reclamaba a Engine por lo que hacía, pero este le recuerda que fue su salvador y debería agradecerle por lo que hizo, además que se había desmayado y era la única forma de llevarlo, por lo que Ludo le dice que debe liberarlo pues debe regresar arriba lo más rápido posible, y Engine se detiene avisando que esto no se podría en este momento, porque la esfera que estaba arriba no se podía alcanzar pues constantemente estaba en movimiento y no había una manera de volar hasta ella, además que habían otras razones que prefiere obviar, pero nuestro prota le dice que no se rendirá sin importar lo que le digan, y parece que sí puede llegar hasta esa esfera, porque dijo que en este momento no era posible, aunque supone que sí hay un momento adecuado y quiere que le enseñe todo lo que sabe sobre este mundo, porque usará aquel mismo poder que vio para acabar con los de arriba por todo lo que le hicieron, pero Engine se quitaba nuevamente su máscara y con una mirada de advertencia le dice que debe dejar de gritar sin sentido, porque entonces le daría una lección sobre lo que es este mundo. Unos segundos después lo llevaba hasta un lugar y le decía que esperaba que aprendiera un poco más y luego se marchaba, dejando desconcertado a nuestro prota porque no le dijo nada, y entonces escuchaba algunos gritos, por lo que de una casa salían algunos hombres enmascarados quienes se acercaban curiosos por ver a un chico allí, así que al notar su ropa se acercan más preguntando intrigados si es un habitante de la esfera, así que Ludo les dice con algo de miedo que fue arrojado desde allí, y ellos se quitaban las máscaras emocionados porque nunca pensaron poder conocer a uno de allá arriba. E incluso no se esperaban que pudieran hablar el mismo idioma, pero confirmaban que sí era alguien de allí por su forma de actuar, así que confiesan que nunca habían podido hablar con uno de ellos ya que siempre se encontraban solo los restos por todas partes, y deciden quitarle estas cadenas porque no entienden cómo fue que lo encadenaron así. Y qué maravillosas personas, pensamos todos junto con el prota, pero en cuestión de minutos ya estaba encadenado de otra forma, porque a lo que ellos se referían es que estaba mal encadenado ya que se podría liberar. Así que nuestro prota les grita para que lo suelten, pero aquellos hombres le dicen que no podrán hacerlo porque las partes de los esferinos se venden a un gran precio y nunca esperaron encontrar uno con vida, así que obtendrían una gran fortuna, y al notar la mirada de Ludo suponen que no saben por qué son tan deseados los de arriba, así que le explicaban que los de la esfera han estado arrojando basura por tanto tiempo que han destruido todo su mundo, creando una atmósfera tóxica que dio lugar a monstruos que han acabado con miles de personas, incluso muchos han perdido sus hogares por la contaminación, y el odio que tienen hacia los esferinos es mucho, por lo que seguramente disfrutarán torturándolo de muchas maneras, aunque primero deberían alimentarlo pues estaba muy delgado, y comenzaban a darle de manera forzada basura que habían encontrado, aunque supone que nunca había comido este tipo de basura y debe ser lo peor que haya probado, pero nuestro prota, furioso por lo que hacían, lo mordía para que se detuviera, causándole una gran herida a aquel hombre, y todos los demás miraban horrorizados a nuestro prota, el cual comía aquella basura y la disfrutaba, ya que les avisaba que aún era comida y que se podía comer sin ningún problema, pero además estaba harto de que siempre intentaran dividir todo y juzgar a los demás, porque siempre era lo mismo, y su furia liberaba un poder que lograba hacer destrozar aquellas cadenas que lo sujetaban, así que ya no se volvería a quedar callado sin hacer nada y dejar que se aprovechen de él como lo hicieron la última vez, pues un poder surgía desde sus guantes y los hombres se alejaban llenos de miedo, pero Engine, quien miraba desde una colina, se alegraba porque sabía que su visión no le falló, y es bueno ver que tenía tanta energía acumulada, mientras que Ludo recordaba las palabras de Leguto sobre el espíritu que algún día habitaría en sus guantes y que terminaría brindándole ayuda, por lo que Engine se alegraba pues era un giver, alguien con la capacidad de darle vida a los objetos para extraer su poder, y el hombre herido ordenaba que acabaran con nuestro prota, ya que le hartó y deben primero quitarle la cadena porque los givers no pueden hacer nada sin un objeto, y cuando se empezaban a acercar nuestro prota atacaba, pero uno de ellos conseguía golpear la cadena que controlaba
explotaba y Ludo, sin pensarlo, tomaba una llanta transformándola en una versión más poderosa, lo que asombraba a todos e incluso a Engine porque podía usar más de un objeto a la vez. Así que en cuestión de segundos lograba dejar inconsciente a todos los demás y avanzaba sobre aquel hombre que estaba herido, y antes de poder eliminarlo, Engine lo detiene porque ya era suficiente, lo que hacía que Ludo recuperara la razón y varios objetos caían al suelo, aunque no entendía muy bien qué sucedió y de dónde vino aquel poder, porque solo se liberó al recordar lo que Leguto le dijo. Pero Engine le explica que su cuerpo no parece soportar muy bien todo su poder y se disculpa porque lo estaba poniendo a prueba para saber si era apto, pero promete decirle todo sobre aquel mundo y sobre este poder si se les une a los limpiadores, aunque Ludo se negaba rotundamente. ¿Qué? ¿Cómo que no? Luego de un rato, Engine llamaba a uno de sus amigos, quien se extrañaba porque lo contactara, pero el chico le dice que encontró a alguien bastante prometedor y quisiera presentárselo porque tiene un poder que de seguro le interesará. Mientras que Ludo estaba demasiado asustado con aquel rostro del doctor al que le reclamaba y le recordaba a Engine que no había aceptado unírseles, pero el doctor le dice que debería agradecerle a ese limpiador porque lo haya salvado, ya que estuvo en la zona prohibida y si hubiera respirado un poco más de aquel aire seguramente hubiera muerto. Además que había sido raptado por algunos que buscaban venderlo y comenzaba a reclamarle porque era una mujer y no un hombre como pensaban. Esperen. ¿Eso es una mujer? Así que en segundos, cuando el tratamiento terminaba, salían del lugar y nuestro prota le agradecía a Engine por haberle salvado, pero en realidad solo buscaba algo de información y este le dice que debió darse cuenta cómo trataban en Terra a quienes son de la esfera, por lo que le puede asegurar que muchos querrán hacerle cosas peores si saben de dónde viene, y le asegura que nadie le daría información gratis, así que le ordena que no hable mucho y que mejor lo siga. Unos minutos después, Ludo ya estaba devorando una hamburguesa y Engine supone que debería tener bastante hambre luego de aquella basura que comió, pero nuestro prota no dejaba de mirar asombrado a su alrededor porque no había esperado que en el abismo hubieran ciudades y poblaciones totalmente normales, mientras que Engine le dice que le hablará un poco sobre la vida acá en Terra porque en este lugar es más fácil que las emociones conocidas como ánimas posean los objetos, dándole una energía que en ocasiones se convierte en aquellos monstruos pues se acumulaban en lugares de basura que estaban totalmente alejados de las poblaciones, pero hay unas ocasiones donde han sido atacados y como ya comprobó, las armas normales no funcionan porque el interior de aquellas bestias es una ánima, aunque en el caso de Ludo sí puede eliminarlos con el poder de sus guantes, ya que al igual que un cuchillo que un carnicero ha cuidado durante muchos años o la pluma de un escritor que ha usado con cariño durante mucho tiempo, obtienen una ánima. A estos objetos se les conoce como instrumentos vitales y son las únicas armas con las que se pueden eliminar aquellas bestias con núcleos. Además, son muy pocas las personas con la capacidad de usar aquel poder y estos eran llamados Givers, algo que sorprende a Ludo porque significaba que Leguto tenía razón con lo que le decía sobre los objetos y Engine explica que los Givers son los encargados de la limpieza. Entonces nuestro prota entiende por qué lo necesita, pero le pregunta que si se les une entonces le diría cómo llegar de nuevo a la esfera, algo que Engine confiesa no tiene ni la más mínima idea de cómo conseguir, aunque quien sí podría llegar a saberlo era su jefe y Ludo supone que primero debería conocerlo a él, algo que este confirma y pregunta quién le había dado aquellos guantes, por lo que nuestro prota le dice que fue un hombre a quien consideraba su padre y es el único recuerdo que le quedaba de él, por lo que Engine entiende el valor que ahora tienen a pesar de estar desgastados y le pide que los cuide bastante ya que tenía un espíritu muy poderoso y en este tiempo son muy pocos los capaces de cuidar con tanto cariño las cosas, palabras que le recordaban de inmediato al Leguto, y cuando Engine se planeaba ir, nuestro prota le dice que se disculpaba por no haberle agradecido antes por todo lo que hizo. Así que Engine sonríe y le arrojaba una bolsa con algo de dinero, pues esa sería su capital por ahora, así que no debe malgastarlo. Lo que impresionaba más a Ludo porque incluso le daba dinero, pero Engine le confiesa que es lo que obtuvo al vender parte de la ropa que traía de Esfera y con esto pagó el tratamiento junto con la comida. Además, no podía usarla aquí en Terra y debería agradecerle, pero nuestro prota solo juraba que abandonaría este lugar tan pronto como descubriera cómo volver arriba, y justo en este momento miraba que un gato se llevaba su dinero. Pase para acá, diamante para el frío. Por lo que corre persiguiéndolo para que se lo devuelvan y en un momento le arrebataba un báculo a una persona para poder conseguir atrapar a aquel gato con el que forcejeaba para que le devolviera el dinero, pero segundos después el dueño de aquel báculo se le acercaba reclamándole que debe devolverle lo que le pertenecía, así que nuestro prota pensaba que hablaba del dinero y al comprender que hablaba era del báculo le dice que no era para tanto, aunque aquel chico le arrebataba el báculo para luego decirle que no debería tomar el tesoro de los demás, justo cuando Ludo nota que ese portaba
presentaba el mismo símbolo de Engine, así que debe ser un limpiador, lo que confirmaba cuando ve que comenzaba a liberar el poder en el interior de su báculo, pues le daría una lección para que no tome tan a ligera los tesoros de los demás. Pero nuestro prota esquivaba por algunos centímetros el impacto y el chico le dice que debe respetar las cosas que no eran suyas y lo llamaba por su nombre, confesándole que ya sabe quién es, pues Engine le habló sobre él. Entonces se presentaba como Sanka y Engine le pidió que fuera su instructor, pero nunca imaginó que terminaría enseñándole algo tan básico como el hecho de que robar puede generar que le den una paliza y sus padres debieron educarlo mejor. Pero nuestro prota comenzaba a enojarse demasiado porque estaba suponiendo que Leguto no supo educarlo y recuerda cómo este siempre le decía que si quería que los demás le hicieran caso debería ceder un poco, pues debería intentar ponerse en los zapatos de los demás, y comprende que Sanka estaba furioso porque le quitó algo muy importante y él mismo reaccionaría igual si le quitarían sus guantes, así que se disculpa porque no era su intención molestarlo ni pensaba robarlo. Esto hace que Sanka se relaje un poco y entonces se disculpa pues había perdido la calma ya que se trataba de su tesoro y no quiere perderlo. Esto impresiona a nuestro prota porque logró hacer las paces por primera vez con alguien, y cuando Sanka comienza a preguntarle por su poder y su instrumento vital, se asombra porque sean aquellos guantes, comenzando a halagarlos, y esto dejó impactado a nuestro prota porque ahora parece alguien totalmente diferente y mucho más amable. Así que recuerda los consejos de Leguto, ya que si quería tener amigos debería mostrar una sonrisa para que confiaran en él. Justo Sanka le preguntaba por qué quería unirse a los limpiadores, aunque la expresión que hacía era todo lo contrario, una sonrisa sincera y parece más bien una declaración de guerra. Incluso Sanka se molesta preguntándole si acaso se estaba burlando de él, mientras que nuestro prota no entiende por qué lo tomó tan mal si solo intentaba ser amigable. Así que planea arreglarlo no siendo tan expresivo como antes y solo termina arruinándolo mucho más, porque Sanka le reclama si acaso se le estaba burlando con aquellos gestos tan repugnantes que hacía, y más aún al decir que simplemente quería estar con ellos hasta completar su objetivo, ya que debe ser algo muy trivial para burlárseles, pues arriesgaban sus vidas todos los días. Pero Ludo entonces recordaba a Leguto en el suelo sin vida y su ira incrementa porque su objetivo no es nada trivial y si no lo conoce entonces no debería cuestionarlo. Pero Sanka le dice que al parecer no se llevarían tan bien y empezaba a liberar su poder, mientras que nuestro prota tomaba un objeto de la basura usándolo como arma, y en aquel momento Sanka comprende que el poder de Ludo es convertir cualquier objeto en un instrumento vital, así que por esto era que Engine lo llamó un diamante en bruto. Pero sin importar que su poder sea así de increíble, no podría hacerle frente a un experimentado limpiador, y sin saber cómo, nuestro prota miraba que el bastón de Sanka caía frente a él, así que comenzaban a luchar, pero era superado con facilidad, ya que sus ataques no conseguían impactar en su oponente, quien sí lograba acertar y dejarlo contra el suelo. Aunque el chico notaba que había alguna mancha en su rostro y al olerlo se asqueaba porque el arma que estaba usando Ludo era un destapacaños, mientras que nuestro prota furioso comenzaba a atacarlo, ya que el chico solo esquivaba y huía para no ser untado de aquellos restos que tenía este objeto, mientras que Ludo no entendía por qué tenía tanto miedo, pero aquel objeto parecía ser bueno, así que lo perseguía por varios minutos más gritándole que debe dejar de huir, mientras que Sanka no estaba dispuesto a dejar que lo ensuciara y en un momento terminaba tropezando con un gato, lo cual hace que se destabilice y nuestro prota lo aprovecha para atacarlo, consiguiendo untarle la ropa de los restos que lanzaban, y Sanka solo gritaba horrorizado. Hay destinos peores que la muerte. Un rato después, Engine se movía en su vehículo encontrando a nuestro prota y a Sanka, así que supone que se hicieron amigos, aunque se extrañaba al ver la situación en la que estaban, y unos minutos después, cuando ya estaban en el vehículo, no podía dejar de reírse por la situación, ya que Sanka era alguien de una clase bastante acomodada en Terra y claramente no podría contra aquellos restos, pero nuestro prota estaba igualmente impactado porque no sabía para qué usaban aquel objeto y no puede creer lo que hizo, pero notaba que había alguien más en el vehículo, y en cambio Engine le decía a Ludo que a partir de ahora Sanka será su instructor, ya que es uno de los mejores usando instrumentos divinos y podría aprender mucho de él, mientras que no sabía cuándo Ryo había subido al vehículo y ella dice que solo tenía curiosidad, así que comenzaba a preguntarle a nuestro prota si el color de su cabello era real, y este quedaba paralizado por aquel afecto femenino que recibía, ya que no era algo a lo que estuviera acostumbrado, y Engine les dice que pronto llegarían a la base de los limpiadores. ¡Gay!
Durante un buen rato nuestro prota miraba cómo avanzaban por una zona bastante árida y que había ruinas por todas partes, pero conseguían llegar hasta su destino y Engine le daba la bienvenida a los limpiadores, así que entraban en un gran edificio donde los recibía Semiu. Y no puedo decir que lo que estaba viendo, pero hey, sí que estaba bien entretenida. Rico. Así que Engine lo presentaba ante la recepcionista diciéndole que ella será quien lo reciba siempre que llegue a este lugar, y en aquel momento Semiu lo asusta al moverse con rapidez para acabar con una mosca. Pero entonces ella se presenta y le dice que ha escuchado algunas cosas y quiere ver en persona qué tan bueno es su potencial, por lo que Engine le explica que aquellos lentes que ella tenía son su instrumento vital, ya que puede ver la esencia de las personas, y Ludo no esperaba que los instrumentos vitales pudieran usarse de esta forma, por lo que aquella chica se adentraba en la mente de nuestro prota y quedaba en shock por algunos segundos, pero luego fingía que no sucedió nada y dice que tiene buena destreza, por lo que el entrenamiento no sería desde cero. Además, su poder es bastante bueno, pero requería aprender a controlarlo porque aún no lograba hacerlo del todo bien, aunque Engine preguntaba si esto era todo y ella evitaba mirarlo diciendo que simplemente tenía algunos restos de mierda en el cuello, lo que hace reír a Engine porque seguramente era por eso que atraía a las moscas y avisa que lo llevará ante el jefe, pero miraba de reojo a Semiu porque esta no era su actitud y seguramente le estaba ocultando algo. Pero segundos después le explicaba a Ludo que en total en este lugar son más de 100 los limpiadores, aunque como se distribuían por zonas era muy raro verlos a todos, aunque al abrir una sala notaba que había un gran grupo allí reunidos y prefiere dejar las presentaciones para después. Unos minutos después llegaban hasta la entrada de la oficina del jefe y Engine le advierte que no debe decirle que quiere ir a la esfera así como así, porque el jefe es alguien a quien respetaban y le recuerda que la información es muy valiosa, por lo que si planea confesarle su objetivo debe prometerle que a cambio trabajaría muy duro con ellos. Además le hace una advertencia porque no debe preguntar por el instrumento que este usaba, ya que ninguno de ellos lo sabe, pero tampoco le preguntan, pues solo sabe que tiene un gran poder y que lo siguen pues es el más leal. Así que nuestro prota se preparaba porque seguramente se encontraría con alguien demasiado imponente, aunque al entrar se extrañaba porque el asiento estaba vacío y Engine tampoco lo entendía, mientras que a su espalda aparece Semiu diciéndoles que lo había olvidado mencionar, pero el jefe salió por unos días y no se sabe cuándo volvería, algo que lamentaba Engine, y nuestro prota le pregunta entonces qué haría porque estaba esperando conseguir información, así que el chico le dice que podría adaptarse por unos días porque igualmente sospechaba que el jefe tardaría, ya que siempre lo hace, y es Ryo quien dice que podía acompañarlos para que vea el trabajo que hacen, pues podía tomarlo como un aprendiz, porque igualmente solo el jefe podría probarlo, aunque ella confiesa que también quisiera saber mucho más sobre él, y esto lo intimidaba. Unos minutos después, Semiu le explicaba la misión porque la gente cerca de la zona contaminada avisó que algunas bestias de la basura comenzaban a acercarse y les pidieron que las eliminen, pero Ludo no sabía a qué se refería con estas zonas y Engine confiesa que le explicó todo a muy grandes rasgos, por lo que Semiu le explica a nuestro prota que en Terra existen las zonas seguras para que vivan los humanos y las zonas contaminadas donde hay bestias de las basuras. Incluso estaban las zonas prohibidas donde casi nadie lograba sobrevivir y por eso es tan impresionante que él lograra hacerlo, ya que sin máscara en menos de 15 minutos moriría asfixiado por los gases tan nocivos que hay en estos lugares, y fue un milagro que Engine estuviera por allí para salvarlo, aunque el chico dice que simplemente estaba de paseo y ya un rato después estaban afuera de la barricada viendo la zona contaminada, por lo que era Ryo quien le pedía que los observara, pues esta misión no era tan difícil, pero nuestro prota se asombra porque él haya sobrevivido en aquel lugar lleno de basura y además nunca se había imaginado que aquí hubieran de estos tipos de personas y de bestias, por lo que se pregunta si los de arriba tampoco lo saben o simplemente arrojaban todo esto sin importar qué le pase a los que viven abajo. Pero lo más importante ahora es que comenzaban a notar que había muchas cosas entre toda aquella basura que podría reunir y con la cual podría crear muy buenas cosas, pero entonces seguía el resto del grupo y preguntaba quiénes eran los demás. Entonces Ryo se los presentaba como algunos seguidores de los limpiadores, quienes a pesar de no tener poderes con instrumentos sí poseen algunas capacidades que los ayudarían, como en el caso de Gris, quien es capaz de doblar un cráneo de bestia por su agarre tan fuerte, aunque en ese mismo momento algunas bestias comenzaban a acercarse y a golpear la barricada, lo que asustaba a Ludo, pero Ryo le dice que no debe preocuparse porque son bestias de bajo nivel que no hacen nada y son perfectas para un novato, algo que confirmaba porque comparadas con las que vio cuando llegó no eran tan agresivas, y en este momento unas de mayor tamaño comenzaban a dañar la barricada. Esto sí lo asustaba, pero Ryo sigue calmada
nada, diciendo que solo son una versión un poco mejorada y esta era toda la manada, así que debían terminar rápido con este trabajo y podían volver para hacer su fiesta de bienvenida a Terra, lo que impactaba a Ludo porque ella no parecía estar para nada preocupada. Es Ryou quien le dice que si quiere ser parte de este mundo debe aprender a tener serenidad ante cualquier situación, algo que nuestro prota sabe que debe mejorar y empezaba a intentarlo, justo cuando una bestia gigantesca destruía la barricada y él quedaba en shock al mirar que Ryou confesaba que nunca había visto una bestia de este tipo, pero ella también se comenzó a emocionar porque dejó de ser algo para simples novatos y entonces sacaba una tijera con la que cortaría a aquellos monstruos, mientras que Ludo solo intentaba mantener la calma a pesar del terror en su interior y veía cómo Ryou convertía sus tijeras en una de gran tamaño y comenzaba a cortar a algunos monstruos, por lo que los chicos le dicen que este es el poder de ella, ya que usando sus piernas manejaba esta arma y acababa con los demonios con rapidez. ¡Ay, pero qué buenas tijeras! Aunque le advierten que no debe distraerse porque a pesar de todo, aquellas bestias son muy peligrosas, pues justo una lo atacaba por la espalda, así que Gris la detenía con su fuerza y destruyendo parte del cráneo la arrojaba por el aire hacia Ryou, quien con su tijera cortaba de inmediato al monstruo. Esto asombraba a nuestro prota porque presenciaba cómo trabajaban en equipo, ya que a pesar de que aquellos chicos no tenían instrumentos vitales y usaban sus habilidades para enviar a las bestias hacia Ryou, quien los exterminaba, siendo un trabajo excelente que hacían entre todos, y esto lo hacía recordar lo que había dicho de ayudarlos solo hasta conseguir su objetivo. Pero unos segundos después, Ryou acababa con la gran mayoría de las bestias menores y decide que era hora de ir por la más grande de todas, algo que los demás chicos notaban y entonces ellos se encargarían de neutralizar las demás bestias menores para que no le estorbaran, aunque Ludo notaba que había una bestia con vida que hacía tropezar a uno de los chicos y se lanzaba sobre este, el cual no podía defenderse, así que nuestro prota es quien interfiere usando un trozo de metal para evitar que logre hacerle daño, ya que estaba seguro que entraría a los limpiadores y conseguiría información. Pero tampoco se quedaría siendo un simple estorbo y les demostraría de lo que era capaz su poder, aunque al liberarlo una red se formaba y casi haría a su compañero, extrañado porque no es esto lo que esperaba y se comienza a preguntar cómo fue que usó antes su poder, aunque la red se debilitaba y antes que aquella bestia lo ataque es Ryou quien conseguía llegar y eliminaba a aquel monstruo, agradeciéndole a Ludo por salvar a este chico y luego se reunían de nuevo, ya que ella les confiesa que ha cortado varias veces a aquel titán pero no se destruía sin importar que lo cortara a la mitad, algo extraño porque se supone que aquellas bestias son similares a los seres vivos y dice que seguiría cortándolo hasta que desaparezca, por lo que los otros chicos dicen que ellos entonces documentarían y darían aviso a las personas de los lugares cercanos, por lo que se marchaban y Ryou corría hacia aquel monstruo mientras que nuestro prota no sabía qué hacer y solo veía cómo aquella chica se abalanzaba sin miedo hacia este monstruo, incluso luego de cortarle parte de la cabeza se subía hasta la parte de atrás y le hacía un corte de cabello bien moderno, por lo que Ryou usaba su habilidad para dejarle el corte ideal a su estilo y además notaba que había algo que brillaba justo en esa zona, pero el monstruo furioso la lanzaba lejos y se regeneraba lo que le cortó, incluso comenzaba a liberar energía de manera descontrolada y atacaba en el suelo repetidamente, mientras que nuestro prota miraba cómo la onda lo alcanzaba y segundos después el suelo bajo sus pies era destrozado, así que pensaba que no pudo hacer nada para vengar al asesino de Leguto y ahora estaba siendo un simple estorbo para los limpiadores, justo cuando Gris llegaba sujetándolo antes que fuera enterrado por los escombros y lo sacaba de allí en sus hombros, pues no entiende el motivo para quedarse petrificado, pero le dice que si lo que quiere es conseguir una meta debería huir si ve que es demasiado difícil para él, mientras que Ryou notaba que encontró el punto débil de aquel monstruo y con un ataque lleno de poder atravesaba la cabeza de esta bestia llevándose la parte más vital, logrando que ésta se desvaneciera y Gris se asombra preguntándole cómo es que pudo vencerla. Entonces ella les muestra lo que consiguió atravesar y supone era el punto débil de aquel monstruo, asombrando a Gris porque era un instrumento vital y no entiende cómo es que había logrado conseguirlo. Y por otra parte, ¿se acuerdan de aquel tipo el que Ludo mordió? Pues bueno, ahora despertaba en un lugar extraño y un hombre le pedía que le dijera todo lo que sabe sobre aquel esferino. En la siguiente noche, Sanka se extrañaba porque escuchaba bastante ruido proveniente de uno de los salones, así que iba a revisar qué sucedía, viendo que estaban celebrando y disfrutando de un buen banquete, por lo que iba con Ryou preguntándole por qué estaban en esta celebración y a esta hora, pero ella se burlaba porque todavía era bastante temprano. Además, estaban dándole la bienvenida a Ludo por llegar a Terra, aunque el chico solo pensaba que muchos venían solo para poder comer y beber gratis, mientras que notaba que nuestro prota no estaba
demasiado animado y Ryo le dice que había estado así desde que su instrumento vital no funcionó cuando pensaba luchar, pero Sanka le dice que supo que encontraron un monstruo nuevo y ella lo confirma, diciéndole que en este caso el núcleo no era una ánima como es lo normal, sino que se trataba de un instrumento vital que era el núcleo en su interior, y cuando lo destrozó fue que por fin pudo eliminarlo, algo totalmente extraño, y espera que los superiores logren comprender cómo fue posible que algo así se formara. Mientras tanto, Gris saludaba a nuestro prota agradeciéndole por la ayuda del otro día ya que protegió a Follow, pero Rudo le dice que en realidad no pudo hacer nada porque su poder se bloqueó y al final terminó siendo salvado por Ryo y los demás, algo que siempre le ha sucedido porque solo terminaba descontrolando su furia sin poder hacer nada, y era Leguto quien siempre lo protegía y se encargaba de solucionar todo, por lo que esperaba ser mejor, pero sigue siendo el mismo débil que necesitaba ser salvado por los demás y no cumple con las expectativas, pero Gris le agradece porque normalmente cuando alguien ve a los seguidores son despreciados porque nadie los veía como importantes, sino como solo un estorbo al no tener el poder de los instrumentos vitales, así que escuchar que alguien no pensaba lo mismo es bastante agradable, y le confiesa que Follow, a quien salvó, tiene el objetivo de acabar con las bestias de la basura, pero al no tener poder le es imposible y aún así atesoraba un objeto esperando poder algún día convertirse en un Giver, pero también ha prometido seguir siendo un seguidor, aún así despertará su poder porque le daría una lección a todos los que se le han burlado. Entonces le recomendaba que dejara de lado todas las expectativas que tiene y le pregunta qué es lo que él quería hacer antes que le sucedieran todas aquellas cosas malas, porque debe volver hasta el inicio y recuperar esa motivación que tenía, pues su vida continúa aunque está en Terra, lo cual conmovía a nuestro prota ya que recordaba a Leguto, y en ese momento Jin llegaba quejándose de lo cansado que había terminado luego de esa misión, aunque notaba el semblante de Ludo y le pide que se anime porque se supone le estaban festejando era él, algo que Ryo y los demás confirman, y así que al ver cómo lo animaban a unírseles en esta celebración, decide ir con ellos porque no debe quedarse sumido en su tristeza. Unos minutos después, mientras disfrutaban, alguien ponía algo de música y comenzaba a dibujar en las paredes, por lo que Engine le pide que se fije en Gob, pues es un chico que ha seguido haciendo lo que le apasiona y no dejaba de dibujar grafitis por todas partes, así que nuestro prota miraba asombrado aquel talento que tenía este chico para crear ese dibujo. Mientras tanto, Javert conseguía la información necesaria de aquellos hombres quienes estaban muy heridos, pero él solo sonreía porque ahora sabía más sobre aquel esferino que tenía el poder de un Giver y esperaba encontrarlo pronto. Luego de algunas horas, Mew recibió una llamada sobre un trabajo y un rato después ya nuestro prota estaba junto a Sanka y un grupo de limpiadores, pero Sanka no entendía por qué los acompañaría Ludo si aún no era un limpiador oficialmente, y es Mew quien dice que pensó que podría interesarle pues la misión fue enviada por un comerciante el cual fue atacado por una bestia de la basura que se llevó su carga, la cual era justamente una persona viva que cayó desde la esfera. Esto asombraba a todos porque no es nada normal que dos personas logren sobrevivir seguidamente luego de caer desde allí, pero Mew dice que es por esto que podía darle una pista a Ludo para poder volver arriba, y Gris dice que era su decisión si ir o no, pero nuestro prota lo pensaba un poco y aunque sabía que podría llegar a ser un estorbo, no se quedaría sin hacer nada teniendo la oportunidad de saber un poco más sobre aquel lugar, mientras que Mew les dice que era Jin quien debería estar junto a ellos pero tenía otro trabajo, y confesó que todo estaría bien si era Sanka quien estaba a cargo de esta misión, lo que sorprendía al chico por este cumplido y aceptaba el liderazgo. Luego de un rato ya estaban entrando en la zona contaminada y Sanka los animaba porque deben conseguir esta misión rápidamente, mientras que nuestro prota hablaba con Gris y se sorprendían al saber que usaba casi siempre su combate cuerpo a cuerpo, pero además parece que siempre rezaba pues tenía un amuleto el cual confiaba que lo protegería, y en este mismo momento una mujer los sorprende presentándose como la comerciante que solicitó la misión y quiere guiarlos hacia la bestia que robó su carga, pero nuestro prota le comenzaba a hacer preguntas sobre si era verdad lo del esferino y que lo que le había dicho, aunque ella confiesa que lo encontró inconsciente mientras viajaba por lo que lo recogió, aunque no ha podido hablar con él y estaba muy preocupada por lo que le podría pasar. Entonces Ludo pregunta si tenía pensado venderlo o comerciar sus partes y ella lo negaba, aunque sí confiesa que le importaba mucho este esferino y deben rescatarlo lo más rápido posible.
Luego de unos minutos seguían caminando y Sanka comenzaba a preguntarse si aquel humano seguiría con vida porque los monstruos de basura atacaban y devoraban todo a su paso. Además no entiende por qué un monstruo de estos raptaría a una persona y supone que han estado sucediendo cosas muy extrañas desde hace un tiempo. Así que cuando llegaban hasta un edificio la mujer les señalaba el lugar donde la bestia había entrado y Sanka les daba las indicaciones porque no sabían dónde estaba el monstruo y deberían estar muy alerta. Por lo que entraban con cautela viendo algo en el fondo y nuestro prota reconocía como un cuerpo humano, pero la mujer les dice que ese era el esferino y deberían salvarlo, así que los empujaba para que lo hicieran rápido, pero ellos no entendían el afán de esta mujer y Ludo logra ver que no se trataba de una persona sino de un maniquí, justo cuando la mujer les deseaba suerte y el suelo bajo sus pies desaparecía, comenzando entonces a caer y segundos después todos comienzan a recuperar la compostura sin entender bien qué sucedió, así que miraban al piso de arriba donde le preguntaban a la mujer cuál era el esferino que buscaban y ella señalaba a nuestro prota. Luego desaparecía mientras se escuchaban unos pasos acercarse. Esto hace que Sanka lo comprenda todo, pues por esto sentía que algo no estaba nada bien y ahora que ve las lámparas moradas lo confirma, pues los Riders les tendieron una trampa, algo que aquellos dos que llegaban lo confirmaban porque vinieron con el esferino con el poder de un Giver, por lo que Gris le explicaba a nuestro prota que los Riders eran en un principio una pandilla de bandidos que se encargaban solo de robar, pero últimamente el modo de operar empezó a cambiar y ahora cometen actos atroces e incluso se rumorea que han empezado a experimentar con monstruos y el mayor problema es que todos son Givers, por lo que Gris comienza a dar órdenes a los demás limpiadores para que busquen una salida y protejan a nuestro prota, dejándole a Sanka el detener a estos dos y el chico lo aceptaba, por lo que todos los demás empezaban a correr y Ludo dice que podía pelear, pero Gris se niega porque estos dos son más peligrosos que cualquiera y no conocen sus poderes, así que lo mejor por ahora era huir lo más rápido. Mientras tanto, Sanka suponía que los Riders vendrían por el esferino, ya que es bastante apetecido por muchos al tener un alto valor para venderlo, pero la chica confiesa que en realidad lo quisieran para saber más sobre la esfera y cómo fue que consiguió cruzar la frontera, aunque Sanka no sabe muy bien de qué es lo que hablan y supone que entonces no hay monstruos que deban eliminar, algo que la chica confirma porque lo que sí hay es muñecos de lodo que comenzaban a formarse por todas partes, haciendo que Sanka entienda que aquella mujer que los guió y que el suelo se cayera todo fue obra de ella, aunque no cree que unos simples muñecos de lodo le hagan daño y se sorprende cuando en medio de uno de estos el otro bandido lo golpeaba enviándolo hasta una columna, por lo que la chica le dice que seguramente no estaba acostumbrado a luchar contra otras personas sino que solo contra monstruos, así que le propone que debe encontrar el regalo escondido en el interior de uno de sus muñecos antes de que termine sin vida, y Sanka entonces comenzaba a destruir todos los que lo atacaban, pero era impactado nuevamente por la espalda y a pesar que buscaba una manera de impactar en este bandido no lo conseguía, por lo que terminaba en el suelo luego de varios impactos y al intentar levantarse nota que el suelo se había convertido en lodo, lo que aquella chica confirmaba porque no quiere que acabe con todo de un solo ataque, ya que así no sería divertido y además parece ser el único que puede luchar de su grupo, por lo que si consiguen detenerlo sería más fácil para ellos conseguir su objetivo y Sanka le ordena que deje de hablar pues ya le hartó con tantas cosas que dice. ¡Opresor! Así que avisa que entendió la forma en cómo es que se coordinan, pues pensó que lo había estado golpeando con un instrumento divino, pero en realidad eran golpes normales, por lo que ahora nota que aquel bandido tiene un calzado algo particular y entiende que fue designado como compañero de aquella chica porque no se puede hundir en el lodo y eso era perfecto para combinarse con el poder que ya tenía, aunque la chica le dice que esto igualmente ya no cambiaría nada y terminaría siendo derrotado, pero Sanka responde que a diferencia de ellos conoce a la perfección su instrumento vital, pues todos los días le daba mantenimiento y tiene grabado su olor y todos los demás detalles, por lo que sabe cómo usarlo en cada situación y cuando lo atacaban impactaba con fuerza en el suelo su báculo, haciendo resonar con tanta potencia que detectaba las ondas a su alrededor y encontraba en qué escultura de lodo estaba el bandido, por lo que con un rápido movimiento noqueaba a los dos bandidos y se reía porque cayeron demasiado fácil, mientras que Javer aparecía por su espalda diciéndole que le esperaría la misma suerte a él. Diablo, qué difícil me la pusiste.
Mientras tanto, nuestro prota seguía corriendo mientras pensaba que ya no escuchaba ningún ruido de ninguna pelea, pero entonces llegaba hasta una puerta y luego de que Gris revisara en el interior que no había nadie, le pide a algunos chicos del grupo que salgan al exterior y que pidan ayuda, ya que él volvería con Sanka para asegurarse de que estuviera bien, justo cuando oyen como alguien se acercaba y suponen que se trataba de su compañero, pero entonces miraban extrañados al tipo que llegaba y en cambio Jabber estaba mirando era Ludo, confirmando que la descripción que le habían dado era justamente esta, por lo que saltaba hasta una pared y en un segundo la destruía, bloqueando aquella salida, y decía que vino por el Giver esferino, pero Gris no esperaba que hubiera otro bandido y avisa que si le hace algo a este chico enfrentaría a todos los limpiadores, aunque Jabber no parece prestarle nada de atención, ni siquiera cuando le preguntaban por Sanka, y solo se dirigía hacia nuestro prota diciéndole que había alguien que quería hablar con él, así que debería acompañarlo, y además le quitaba la máscara porque no había necesidad de usarla, mientras que Ludo le preguntaba por Sanka. Entonces Jabber le dice que no debe preocuparse porque solo lo dejó dormido, aunque cree que no soportaría el veneno que le aplicó, y en este momento comenzaba a liberar su poder, avisando que si lo acompañaba voluntariamente no le sucedería nada, pero Ludo quedaba en shock y era Gris quien junto con Follow atacaban a Jabber, el cual los esquivaba y golpeaba con fuerza, aunque le interesaba bastante el potencial de Follow, y Gris en cambio se ponía delante de Ludo ya que lo protegería pues era su compañero, mientras que Jabber lo reconocía porque debe ser de aquellos conocidos como los seguidores, pero se burlaba porque era una simple escoria que quería proteger un Giver, y nuestro prota le pedía a Gris que no se arriesgara porque él mismo podría defenderse de los ataques, y Jabber responde que parece no darse cuenta, pero su amigo ya había muerto porque lo atravesó con sus garras y al menos no debería lamentarlo porque se trataría de una escoria, pero Ludo solo miraba horrorizado el destino de su compañero. En ese momento su mente no puede asimilar todo lo que estaba sucediendo y los recuerdos comenzaban a mezclarse porque era como ver morir nuevamente a Leguto, así que su mente quedaba en blanco y volvía unos años atrás cuando Leguto lo había encontrado golpeando una pared con su cabeza. Esto preocupó al hombre porque se había herido y no entendía el por qué lo hacía, pero nuestro prota le dice que simplemente seguía su consejo de no herir a los demás, y aún así Leguto no entendía el por qué se causaba daño, ya que el dolor en sus manos había disminuido y evitaban verse con muchas personas para que no lo molestaran. Así que Ludo le dice que simplemente no tiene nada que lo provoque, pero se siente frustrado por algún motivo que no entiende. Por esto era que lo hacían, y Leguto dice que seguramente aquel sentimiento de vacío y sin valor lo causaba el sentirse abandonado por sus padres, pero le promete que todo esto cambiaría porque le curaría aquella herida y luego saldrían un poco, ya que lo que deben de hacer es buscar una motivación y algo que le guste. De esta manera también transformarían aquel lugar que se veía vacío por algo más interesante y con más vida. Incluso esperaba que algún día trajera a la chica que le gustaba, claramente para jugar cartas o algo por el estilo. Guiño, guiño. Unas horas después ya salían de casa y Leguto le mostraba varios objetos y cosas que podían hacer, aunque nuestro prota no demostraba ninguna emoción por estas cosas y las hacía solo porque se lo pedía. Así que después de varios intentos, Leguto dice que deberían continuar al siguiente día, pues encontrarían algo que le provoque alguna emoción, pero justo en aquel momento nuestro prota miraba como un ciudadano arrojaba una bolsa de basura y Leguto le dice que eso es algo muy normal, así que Ludo corría de inmediato hasta aquel lugar y revisando la bolsa comenzaba a llorar desconsolado mientras miraba lo que habían tirado, pues no le parecía justo que desecharan algo tan hermoso solo porque estuviera un poco dañado, lo que al tiempo sorprendía también a Leguto porque aquel objeto sí había logrado conmover a Ludo y parece que era capaz de ver el valor en las cosas que para todos los demás ya no tenían ningún valor. En ese momento Jabber miraba impactado como Ludo emanaba un gran poder desde sus guantes, pero Gris desde el suelo también lo notaba y sonreía al ver en lo que se transformaba su medallón, comprendiendo que habían estado equivocados al pensar que Ludo era capaz de convertir cualquier objeto en un instrumento vital, ya que la habilidad real de nuestro prota es extraer al máximo el valor de un objeto, algo que emocionaba más a Jabber pues no entiende cómo funcionaba su poder, pero se veía bastante genial, mientras que
Ludo miraba como Gris aún intentaba resistir a pesar de aquella herida y le agradece porque gracias a sus consejos fue que logró recordar cuál era su objetivo desde pequeño, algo que ahora valora demasiado, y si no fuera por aquel consejo seguramente hubiera perdido el control, pero ahora logra entenderlo todo y mirando con ira a Jabber le responde que rechazaba todo lo que le había dicho. Además jura que lo derrotará y esto emocionaba aún más al chico porque confiesa que le agradaban los oponentes bastante fuertes, por lo que jugaría un rato con él antes de llevarlo a casa y se presentaba, para luego lanzarse a atacarlo. Mientras tanto, Follow como podía intentaba detener el sangrado de Gris, pero sabía que sería casi imposible, algo que el chico también lo sabía y le pide que no se preocupara tanto por él, ya que en su mente entiende que Ludo por fin logró controlar su poder y separar sus sentimientos como la ira o la amistad, mientras que Jabber luego de algunos ataques se molesta porque no parece querer luchar a muerte, pues ni siquiera se mueve, mientras que Ludo lo mira y lo desafía para que lo intentara atacar. Esto emocionaba más a Jabber porque le gustaba aquel desafío y luego del ataque no entiende por qué aquel chico solo esquivaba, así que comenzaba a atacar con sus garras para causarle una gran herida, pero sin importar que tanto lo intente o con qué fuerza lance sus golpes, ninguno llegaba a acertar, mientras que nuestro prota simplemente movía sus manos desviando cada ataque en su contra y eso empezó a enfurecer a Jabber pues ninguno de los ataques conseguía hacer algo, mientras que Ludo decía que Gris siempre le rezaba a aquel amuleto para que los mantuviera a salvo, lo que para él significa que no deberían tener heridas y para esto se debe tener una defensa de alto nivel, siendo esto en lo que se concentró al usar su poder y Jabber comprende que era una habilidad especializada en esquivar los ataques, aunque al final terminaría siendo algo bastante inútil porque tampoco podría hacerle nada de daño en contra, pero Ludo lo insulta porque parece no darse cuenta de la situación, ya que desde un principio él no se movió y simplemente desviaba los ataques aprendiendo cómo era que se movía, por lo que ahora emanaba mucho más poder de aquel amuleto y cuando Jabber se lanzaba de nuevo al ataque, al estar en el aire quedaba inmovilizado pues el amuleto lo paralizaba y nuestro prota le dice que si no puede hacer daño con el amuleto, al menos si utilizaría el mismo poder de Gris, los puños y golpes directos consiguiendo lanzar varios metros atrás a Jabber de un solo golpe. Esto hace sangrar al chico y su euforia se desborda porque logró darle un golpe directo y ahora comprende que su estrategia es provocarlo para darle aquellos golpes con sus puños, algo realmente fastidioso y molesto, pero Ludo le responde que está haciendo lo mismo que prometió hace poco, jugaría con él hasta hacerlo añicos y Jabber intentaba distraerlo para atacarlo por la espalda, pero nuevamente era paralizado y nuestro prota con toda su fuerza lo impactaba en el abdomen, así que Jabber desbordado en sus emociones comenzaba a destrozar el suelo y las paredes para levantar una cortina de humo, de esa manera lograba atacar con algunos escombros y cuando se lanzaba por sorpresa se molesta porque igualmente era paralizado, lo que Ludo aprovecha para impactar con más fuerza y estamparlo contra el suelo. Aún así, Jabber no se rinde y luego de retomar el aire comenzaba a moverse a gran velocidad esperando que no pudieran saber de dónde atacaría, pero nuestro prota con el amuleto lograban inmovilizarlo antes que lo atacara y lo golpeaban nuevamente. Aún así, Jabber no se rinde y lo intentaba repetidamente de diferentes maneras o de diferentes lugares, recibiendo siempre golpes directos que lo herían cada vez más, mientras que Ludo simplemente se concentraba en impactarlo cuando se le acercaba, consiguiendo dejar sin fuerzas a Jabber y con algunos golpes más lo enviaba contra una pared, por lo que le pide que se rinda pues lo estaba aburriendo aquella pelea y Jabber en el suelo solo se reía emocionado porque hacía mucho que no le daban una paliza de este nivel, aunque espera que se haya divertido con lo que hizo porque ya logró comprender cómo es que funcionaba su habilidad, pues solo desviaba ataques de personas o de quienes tengan hostilidad, porque cuando le arrojó los escombros fue Ludo quien debió esquivar y dice que su garra derecha justamente tiene una neurotoxina muy fuerte, por lo que comenzaba a herirse con su instrumento vital y le gritaba emocionado que tenía mucha curiosidad de averiguar qué sucedería cuando comenzara a atacarlo estando inconsciente y siendo controlado por aquella neurotoxina, que en realidad no tendría hostilidad hacia él y segundos después quedaba inconsciente, para entonces comenzar a moverse y su mirada cambiaba. Oh no.
En ese momento, una fuerte explosión sucede cuando Jabber se levantaba y con un grito demasiado fuerte se preparaba para atacar con una embestida, algo que nuestro prota logra esquivar, aunque veía como Gris y Follow estaban demasiado cerca, por lo que sabe que si no se aleja terminaría involucrándolos en una batalla innecesaria. Entonces comienza a correr y veía que Jabber se hacía a su lado, por lo que intentaba detener el ataque, pero su poder no funcionaba, así que con su fuerza lograba desviar el ataque de Jabber, aunque veía como luego de algunos segundos el cuerpo de aquel chico volvía a levantarse y a gritar totalmente desquiciado, pero le preocupaba que el amuleto de Gris solo protegía contra la hostilidad y no funcionaba contra aquel estado de Jabber, así que comenzaba a creer que es alguien con mucha experiencia en peleas. Aunque también estaba la opción para él de que fuera un super masoquista. Estás enfermo, Bruce Wayne. Algo que le recordaba como unos niños se le burlaban llamándolo de esta misma manera, y él solo llegaba con Leguto preguntándole qué significaba aquella palabra, pero ahora al ver que Jabber lo atacaba comenzaba a retroceder y esquivaba todos los cortes que este le lanzaba, incluso tenía que esquivar los escombros que comenzaban a caer con tanta destrucción, pero se asustaba al ver que cada vez Jabber se le acercaba mucho más y no alcanzaba a hacer nada más que solo ver cuando aquellas garras ya estaban a milímetros de su rostro, y entonces algo impactaba en Jabber dejándolo en el suelo, por lo que reconocía aquel instrumento vital y escuchaba la voz de Nijik, el cual le reclamaba a Jabber cómo era posible que pensara que lo había derrotado tan fácilmente, por lo que ahora era un buen momento de darle un castigo a Rudo por quitarle a su adversario, pero nuestro prota se alegra al verlo con vida y Nijik le dice que no debe preocuparse por él, pues estaba completamente bien. Además lo felicita porque parece que por fin pudo usar un instrumento vital, y Ludo le dice que igualmente tenía problemas contra aquel tipo, algo que Nijik sabe porque estuvo viendo la pelea mientras se acercaba lentamente y sabe que ese amuleto lo protege contra la hostilidad, aunque no estaban en una buena posición porque en su caso no puede moverse nada bien y llega a tener un plan, aunque le avisa a nuestro prota que entonces debería dejarse golpear, algo que lo sorprende, pero Nijik le pide que confíe porque conseguiría un buen resultado y solo tiene que confiar en que sí le daría, pero nuestro prota le dice que no quiere ser golpeado, y cuando Nijik le quitaba su báculo a Jabber, este se levantaba de inmediato para lanzar una embestida, pero Nijik le pedía a Ludo que no permitiera que aquellas garras lo alcanzaran por nada del mundo, mientras que él le dice que otro debería preocuparse por eso y moverse, así que Nijik furioso dice que lo golpearía en serio, ya que se lanzaba con su báculo, aunque el amuleto lo detectaba y lo enviaba varios metros a la distancia. Esto asombraba a Nijik porque ahora estaba a rango de Jabber, así que lo golpea, algo que en realidad no esperaba que funcionara, mientras que Ludo le dice que esto significa que sí lo iba a golpear con mucha hostilidad, pero este responde que en realidad solo era una prueba y ahora tienen una buena estrategia, por lo que se ponía detrás de nuestro prota y le lanzaba un ataque, mientras que Ludo lo enviaba a gran velocidad hacia donde Jabber corría, por lo que este consigue darle un fuerte golpe que lo estampaba contra el suelo, asombrando a Nijik porque se sostenía en el aire, ya que Ludo podía modificar su velocidad y su movimiento. Así que aprovecha para acercarse y Nijik impactaba contra Jabber, quien hace de pelota de ping pong y rebota contra todas las columnas, hasta incluso llega a retomar la conciencia, viendo asombrado que Nijik estaba frente a él y le daba un fuerte golpe que lo enviaba nuevamente contra el suelo. Aunque Nijik en ese momento caía rendido, pues ya no tenía más fuerzas y no podía moverse, pero nuestro prota comenzaba a sentirse extraño y miraba que el amuleto empezaba a desaparecer y convertirse en ceniza. Esto lo confunde porque no había hecho nada para que desapareciera, y Nijik se pregunta en su mente si las armas de Ludo tenían un tiempo límite, aunque veía que justo nuestro prota caía al suelo sin poder moverse y notaba que tenía un rasguño en su espalda. Esto lo confunde porque no vio cuando le hicieran aquella herida, pero escuchaba cómo Jabber se pinchaba el cuello y en un segundo se levantaba con toda su energía, aunque comenta que parece sí logró hacer un buen trabajo cuando estaba inconsciente, mientras que Nijik no entiende cómo es que sigue como si nada a pesar de la paliza que le había dado, y Jabber responde que esto es gracias a su garra izquierda, ya que si la usa bien funciona como anestesia y algunos estimulantes más, por esto no sintió sus golpes y le explica que se recuperó en 10 minutos de su toxina porque ya estaba
estaba acostumbrado, aunque supone que pronto también le desaparecería el efecto en el cuerpo de Nijik y le inyectaba un poco más para que no pudiera moverse. Así que iba con nuestro prota porque no puede regresar sin haber completado su objetivo y se despedía de Nijik, quien estaba frustrado sin poder hacer nada. Segundos después, Jabber se pregunta si hizo bien en dejar a los otros dos allí, pero espera que sus compañeros se encarguen y nuestro prota solo se desesperaba en su mente porque no podía hacer nada. Y ahora Gris junto con Volo estaban en peligro, pero cuando Jabber salía se extraña porque las cosas no estaban como él las recordaba, y cuando se gira mira que allí estaba Ryo, quien decía que por fin lo encontró, justo cuando Enjin le daba un fuerte golpe con todo su poder, ya que no aceptaría lo que hizo y debería darle una buena limpieza. Unos segundos después, Jabber se recuperaba del impacto, mientras que Enjin le dice que hizo una muy buena trampa, pues bajo aquel edificio sus compañeros no podrían pedir ayuda y se nota que tenía mucha experiencia. Pero gracias a Tome lograron conseguir información y la chica dice que todavía le preocupaba cómo puedan estar Gris y Volo, por lo que Enjin la animaba para que vaya con algunos más y los busquen, mientras que Jabber miraba emocionado pues estaba hecho un desastre y tenía 3 grandes oponentes que le darían con todo. Ay, pero qué feo se oyó eso. No me juzguen a mí, este tipo lo dijo, yo solo lo resumo. Al tiempo que Ryo se alegra porque Ludo esté bien, aunque los compañeros dicen que también no es que estaba porque escasamente podría respirar, y es Enjin quien le avisa a Jabber que no lo dejarán escapar tan fácilmente, al mismo tiempo que este les dice que quisiera escapar pero no puede hacerlo porque tiene su misión, que es llevarse a Ludo. Por esto no puede dejar todo allí y si debe luchar lo haría, pues su poder se liberaba y sus garras aparecían, al tiempo que todos se ponían alerta, pero unos brazos sostenían a Jabber, quien se molestaba porque Tony le dice que debe marcharse pues ya se les había terminado el tiempo, algo que este niega porque no puede dejar la misión a medias, y ella le recuerda que habían muchos compañeros de aquel limpiador, por lo que deben irse antes que todo se complique mucho más, y le avisa que el jefe ya había sonreído bastante, aunque Jabber se resistía, pero la fuerza de aquella chica era mucho mayor y lo sujetaba con tan buen agarre que este no podía resistirse, así que al final acepta irse y se disculpa con los demás limpiadores, pero ya no podría luchar, aunque Ryo miraba extrañada que en la pared había una alcantarilla muy extraña y Jabber se despedía de Ludo porque no pudo completar su objetivo con aquel esferino y espera que se vuelvan a ver, pero nuestro prota se levantaba un poco diciéndole que aún no habían terminado la pelea y Jabber se asombra porque siga consciente a pesar del veneno, mientras que nuestro prota dice que no se terminaría hasta que le haga pagar 10 veces más lo que le había hecho a Gris, pero Jabber se alegra por ver aquel espíritu de pelea y al fijarse bien en sus guantes comenta que reconocía aquella marca de serie y era una gran coincidencia, pues el jefe se alegraría al saberlo y comenzaba a entrar en aquella alcantarilla mientras promete que pronto volvería por nuestro prota con un plan más elaborado, asombrando a todos cuando ven que aquella alcantarilla desaparece en medio de la nada y era algo que nunca habían visto, pero Ludo por su parte se quedaba pensando en todo lo que Jabber había dicho. Un rato después logran rescatar a los demás y nuestro prota buscaba a Gris, quedando en shock al ver la herida que tenía, por lo que se acercaba pidiéndole perdón pues había dañado su amuleto tan preciado, y Gris dice que sí era algo muy importante para él, pero si le había sido de ayuda no tiene ningún problema y lo felicitaba por el buen trabajo que hizo allí abajo. Luego de unas horas ya regresaban a la ciudad y nuestro prota seguía sumido en sus pensamientos, por lo que Enjin llegaba felicitándolo pues supo que pudo usar su instrumento vital de una manera asombrosa, pero Ludo lo interrumpe recordándole que Gris fue apuñalado por su culpa, así que no ha cambiado nada, porque al igual que cuando vivía allí arriba no pudo hacer nada más que solo ver cómo quien lo protegía salía herido. Esto lo hace maldecirse ya que no ha logrado mejorar ni avanzar en su vida, pero Enjin le recuerda que Gris estaba decidido a dar su vida por los compañeros que pueden usar instrumentos para proteger a los demás, así que no debe sentirse culpable de lo que sucedió, por lo cual lo anima para que lo acompañe a visitarlo.
Segundos después, nuestro prota estaba en shock al ver que Gris estaba sonriendo y totalmente recuperado, algo que no logra entender porque pensó que moriría por la gravedad de las heridas, y Engine se le burla, pues entonces ese era el motivo por el cual estaba tan deprimido. Pero Gris le dice que no debe verlo tan débil y también tiene que agradecerle al grupo de médicos de los limpiadores, en especial a Ishia, quien es la única de todos los Givers con un poder que sirve en la enfermería, y si no fuera por ella la historia sería muy diferente. Aunque Ludo se asombra porque la chica es bastante tímida, mientras que Gris le agradecía también a Follow porque lo cubrió y estuvo a su lado deteniendo la hemorragia durante un largo rato. Por esto no puede sentirse menos, ya que ha sido de mucha ayuda, y mirando a nuestro prota le dice que él fue quien hizo un trabajo impresionante al protegerlo cuando se combinó con Nijik para darle una paliza a aquel Rider, por lo que no debe sentirse mal por haber perdido el amuleto, ya que saber que este fue de utilidad para él es lo mejor que hacer cualquier otra cosa, algo que Ludo entendía con su mirada baja, y es Engine quien dice que parece y no solo lucharían contra bestias de la basura, sino que también contra Riders, aunque un hombre justo entraba en la sala diciendo que seguramente aquellos Riders estaban investigando algo sobre la esfera, mientras que nuestro prota se quedó impactado al saber que este era el jefe, pero Corvus se acerca presentándose y se disculpa por no haber estado el primer día. Además, supo que al principio buscaba solo información de ellos y se hubieran negado a aceptarlo porque en los limpiadores no aceptaban algo así, pero parece que conoció el verdadero valor de los limpiadores e incluso estuvo dispuesto a arriesgar su vida para salvar a algunos de los compañeros, por lo que con su poder sería muy buen apoyo para todo el grupo, así que no tendría problema en aceptarlo. Entonces le daba la bienvenida oficialmente al club de los limpiadores, dejando impresionado a Ludo cuando le pedía que fuera a la oficina porque ya le tenía un uniforme listo y algo de información de lo que había venido a buscar. Unos minutos después ya le explicaba que, según dicen, hay una frontera entre este mundo y la esfera que causaba la muerte a todos los que intentan subir, pero además supo de una historia sobre una mujer que vivía en la zona prohibida más cercana a la frontera, y en una ocasión ayudó a un viajero, al cual le confesó que ella veía desde hace mucho tiempo cómo caían de la esfera, e incluso en una ocasión logró ver cómo habían personas que subían y bajaban sin morir de la esfera, por lo que nuestro prota entiende que si quiere volver hasta arriba debe encontrar a esta persona que la mujer vio, y Corvus le advierte que sería bastante peligroso, pero nuestro prota ya lo sabía y estaba dispuesto a hacer lo que fuera sin importar el riesgo, mientras que Engine llegaba felicitándolo por su nuevo uniforme de limpiadores. Unas horas después, nuestro prota avanzaba lentamente mientras que Follow le decía que no puede ir a la zona prohibida, pero esto no lo detenía, porque Ludo dice que debe encontrar a esta mujer y tener más información, justo cuando Engine lo detiene diciéndole que no puede ir solo, y menos aún sin estar preparado ni saber mucho sobre su poder, ya que debe aprender cómo es que funcionaba a la perfección y cuáles son sus debilidades. Además, la zona prohibida era como ir a morir si se hacía solo. Lo que es muy irónico, porque Engine estaba solo cuando lo encontró. Pero aquel chico seguía explicándoles que los limpiadores no solo luchaban contra las bestias de la basura, sino que recopilaban información útil. Incluso le recuerda que los Riders estaban buscándolo, y nuestro prota le pregunta cómo es posible que ellos fueran Givers. Pero Engine le dice que no todos los que son malos despreciaban sus cosas, por lo que para ser un Giver no se necesita tener buenos ideales, sino que atesorar bastante un objeto. Esto asombraba bastante a Ludo porque había llegado a asimilar que los malos no cuidaban de sus cosas, pero Engine le pide que se relaje por este día, ya que no ha dejado de moverse y de hacer cosas desde que llegó. Unos minutos después, Ludo ya estaba en su cama sin saber qué hacer porque no era de los que dormía demasiado, justo cuando Ryo llegaba asustándolo, y ella dice que le mostraría la instalación, por lo que se lo llevaba y caminando le explicaba sobre todos los lugares que tenían en la base, asombrando a nuestro prota porque tenía muchas más cosas que donde él vivía en la esfera. Pero Ryo pregunta qué era lo que comía allá arriba, y nuestro prota dice que solo comía pan y sopa normalmente, pero entonces Ryo le pregunta sobre los dulces y nuestro prota le dice que esto era solo para los ricos, aunque ya minutos después estaba mirando con ilusión un plato con todo tipo de dulces y no puede creer la cantidad de comida que había allí. Pero Engine dice que en Terra hay personas que comercializaban aquellos dulces y otros tipos de comida, a pesar de lo difícil que es cultivar vegetales por la contaminación, pero gracias a algunos Givers especializados en comida pueden tener tan buenas cosas para comer, y le daba permiso para que probara de aquellos dulces, algo que nuestro prota
prótase sin dudarlo y con el primer bocado sentía que su cuerpo estaba en el cielo, pues nunca había disfrutado de un sabor tan exquisito, así que seguía comiendo sin detenerse y Jin dice que terminaría engordando si comía demasiado, pero mientras estaba atarugado notaba que un chico extraño se hacía a su lado, por lo que lo miraba confundido y supone que también quería un poco de los dulces, algo que le dolía porque no quería darle a nadie, pero igualmente le entregaba una paleta que aquel chico comenzaba a comer, aunque Ludo se molesta cuando le pedía mucho más. Unas horas después, Jin junto con Ryou comentaban que era impresionante cómo le gustaban aquellos dulces a Ludo, y Nijik, quien caminaba por allí, no entiende de lo que hablaban. Aunque se aterrorizaba al ver un extraño en el edificio, pero solo era nuestro prota quien engordó demasiado con tantos dulces que comió. ¿Tienes un pedacito de queso? Al siguiente día ya comenzaban con el entrenamiento, donde Jin y Ryou se burlaban al ver que Ludo no podía usar su poder y decían que seguro perdió su poder por comer tantos dulces, pero nuestro prota no entendía qué sucedía y es Nijik quien dice que según supo rebuscaba entre la basura y reparaba cosas, así que puede que su poder funcione es con las cosas que las personas desechan y no con armas convencionales, por lo que le traían un poco de basura y le pedían que eligiera lo que le gustara. Entonces nuestro prota lo hacía buscando un poco y eligiendo una escuadra algo dañada, notando cómo su poder si se liberaban y aquel artefacto que era basura ahora tenía un aspecto mucho más poderoso, por lo que Jin felicita a Nijik ya que por algo era el instructor y nuestro prota también le agradece porque por fin entiende cómo es que funcionaba su poder, pero Nijik, algo avergonzado por los halagos, le pregunta si puede convertir más de un objeto al tiempo en armas vitales, algo que nuestro prota confirma al transformar un segundo objeto y cuando convertía un tercero seguidamente su nariz sangraba y caía al suelo mareado, pero Jin dice que ya lo sospechaba porque también sucedió algo similar cuando luchó contra aquellos hombres y parece que sus guantes tienen tanta esencia que su cuerpo no lo resiste, pero cuando Ludo se levantaba algo confuso preguntándole a qué se refería, Jin le explica que mientras mayor sea el tiempo que un objeto sea valorado, mayor sería su poder acumulado y su ánima se fortalecerá, pero eso no significa que sea mucho mejor porque para poder usar todo este poder el portador debe tener una gran imaginación y una determinación al nivel de aquel poder. Por esto puede ser que le afecte y Nijin no estaba tan seguro, ya que es cierto que debe tener bastante esencia si los usó desde niño, pero también podría ser lo que Jaber mencionó de la serie de los guantes, aunque nuestro prota se pregunta por qué estos objetos no han desaparecido como si lo hizo el amuleto de Gris y se pregunta si tendrá un límite de tiempo, pero es Ryou quien dice que en realidad puede ser porque estos objetos no se arrepienten ya que su poder consiste en extraer el valor máximo de las cosas que muchos desecharon y vieron inservibles, por lo que sería maravilloso que una vez cumplen con su función como es debido desaparezcan, y Jin estaba de acuerdo porque podría ser parte de su poder, ya que tomaba objetos rotos y basura para darles una última oportunidad siendo usadas con su máximo potencial, así que no fue su culpa que se destruyera el amuleto de Gris, sino que consumió hasta lo último de energía que le quedaba a los objetos y por esto desaparecen, asombrando a Ludo porque había pensado que destruía cosas, y Ryou pregunta por lo de la serie de los guantes, así que nuestro prota supone esto hacía referencia a alguna colección de objetos y la chica pregunta si ya le tenía un nombre a sus guantes, ya que ellos le dieron nombres a sus instrumentos vitales por lo valiosos que son, y Ludo confiesa que él no lo había pensado, así que Jin espera que le dé un nombre que sea bien apropiado. Mientras tanto, Jaber y su compañera llegaban hasta la guarida de su jefe, quien estaba concentrado y mencionaba algunas cosas de las que sucedieron, pero lo que más le interesaba eran los guantes con la serie vigilante que tenía Ludo. Esa noche nuestro prota estaba lavando sus guantes en la madrugada, aunque trataba de hacer el menor ruido posible por el dolor en sus manos. Pero una vez regresaba a su habitación queda impactado porque Ryou estaba allí y ella le dice que había escuchado unos ruidos extraños y al ser las 4 de la mañana quiso venir a investigar un poco. Aunque nuestro prota se incomodaba por la preciosa vista que tenía y en cambio Ryou miraba sus manos preguntándole si le dolían, algo que él confirma, aunque cuando lleva puestos los guantes el dolor disminuye, mientras que Ryou pregunta qué le sucedió porque no aparecen quemaduras y Ludo dice que tendría que preguntárselo a sus malditos padres, pero Ryou solo dice que a veces los padres no daban siempre cosas buenas, así que se marchaba dejando algo extrañado a nuestro prota por aquellas palabras. No. Esta noche me voy a...
Luego de algunas horas, Engin y sus compañeros confirmaban que el artesano estaba bastante ocupado, por lo que minutos después, junto a nuestro prota, escuchaban al jefe, quien les dice que el full face todavía no estaba listo, por lo que tendrían que seguir con los demás preparativos. Peloludo pregunta a qué se refería y Engin le muestra la máscara que portaba cuando lo encontró, porque ellos tienen un artesano el cual se encargaba de los trajes y las máscaras, pero este no era tan bueno trabajando con una fecha límite, por lo que deben esperar a que él termine por su cuenta. Entonces Corvus dice que el siguiente preparativo es que le pongan un hechizo, lo que confundía mucho más a Ludo, y Semiu le dice que ir a la zona prohibida es demasiado peligroso para ellos, pues podrían morir en un instante, así que usaban la protección de un hechizo o un dibujo hecho por un artista que viene constantemente, aunque Engin dice que como no estaba en el cuartel deberían ir a buscarlo hasta la ciudad del graffiti, mostrándole quienes lo acompañarían en la misión de conseguir información de aquella mujer extraña de la zona prohibida. Pero nuestro prota miraba asombrado que los acompañarían dos givers y uno de ellos era bastante intimidante, el cual se acercaba directamente a él diciéndole que le agradaban mucho las personas con entusiasmo y pasión, por lo que espera que sean buenos compañeros, mientras que Tansy calmaba a su compañero y le confiesa a Ludo que a pesar de aquel aspecto intimidante es buena persona. Pero Engin en cambio le pedía a Delmon que usara uno de sus gritos para animarlos, algo que el chico aceptaba y nuestro prota quedaba impactado escuchando los gritos de ánimo de aquel tipo. Aunque al final terminaba gritando, pero era del miedo, mientras que los demás se gritaban en apoyo a Delmon. Unas horas después ya avanzaban por las calles e incluso casi terminaban tumbando un par de artistas callejeros. Peloludo se asombra al ver un gran domo que había por allí y cuando Engin lograba seguir el camino hasta la entrada, nuestro prota pregunta si todas las ciudades eran de este estilo. Pero Tamsin le explica que muchas ciudades tienen un domo para protegerse de los desechos que caen desde arriba, porque muchas personas mueren aplastadas por tanta basura, aunque no debe culparse porque esto es algo que ha sucedido desde hace un largo tiempo, mientras que dos personas se asombraban porque no podían pasar al interior de la ciudad a pesar de que las puertas estaban abiertas, pero Engin y los demás sí pasaban con problema, mientras que Ludo no sabe si él podría, pero Engin le dice que no debe preocuparse porque mientras no tenga malas intenciones podría atravesar la entrada sin problema y nuestro prota lo hacía. ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! Luego de unos minutos, Ludo se asombra por la cantidad de grafitis que habían en todas partes y Engin lo sabe junto con los demás, pues cada vez que vienen se notaban más dibujos y mayor arte. Por esto fue que se construyó aquella ciudad, ya que muchos no disfrutaban de los grafitis y crearon este sitio especial para que todo podría ser pintado. Pero nuestro prota pregunta si acaso solo habían venido para ver aquellos dibujos en las paredes y Engin lo niega, porque en realidad vienen a ver un giver que es capaz de pintar amuletos a las cosas, aunque Ludo no lo entiende y Engin le daba un ejemplo porque le pueden aplicar una protección a una pared para desviar el primer ataque que reciba, o en el caso de la muralla de la entrada, ella prohibía la entrada a quienes tuvieran malas intenciones. Todo esto era gracias al sentimiento que el artista impregne y en especial al instrumento vital que utilizaban, porque según sabe ha sido traspasada por varias generaciones, aunque en ese momento una niña chocaba contra Engin, quien quedaba sorprendido al ver que ella salía corriendo con lágrimas en sus ojos, pero segundos después el alcalde los saluda porque llegaron más temprano de lo esperado, mientras que Engin lo saludaba de regreso y le dice que vinieron buscando a Gob para un encargo especial y pregunta dónde estaba, pero con tristeza el alcalde le dice que justamente esa mañana Gob había muerto. Segundos después, nuestro prota recordaba aquel graffiti que había pintado en el comedor y el que siempre miraba, pero ahora que estaban en aquella habitación nadie podía creer lo que pasó y el alcalde les dice que seguramente había sido por contaminación corporal, pues Gob no se conformaba solo con ir a las zonas seguras y fue a pintar hasta una zona contaminada, pero seguramente en su emoción de pintar se quitó la máscara y la contaminación lo afectó demasiado, pero nuestro prota comenzaba a sentirse extraño y culpable,
inexplicable, ya que recordaba a la vez que había visto a Gob pintando en medio del edificio y lo fascinante que le había parecido, aunque Tamsin lo intentaba calmar recordándole que esto era algo muy común en Terra y el alcalde lamenta que haya sucedido en su visita, pero les dice que el heredero de aquel instrumento vital ya había sido elegido y el legado seguiría vigente por muchas generaciones, aunque desconocía cuál era el método por el cual lo hacían, pero se sabe que el portador se encargaba de elegir a su heredero. En este caso era Remblin quien había tenido todo el conocimiento de la hechicería por parte de Gob y lo que atraía tantos clientes a la ciudad y siendo el motivo principal por el cual son tan famosos, pero no sabe si ella podría cargar con el peso de lo que exigía aquella hechicería por ser tan joven, ya que heredar esta pluma es una gran responsabilidad, mientras que nuestro prota miraba las lágrimas de aquella chica y no puede evitar reconocerse porque él sabe lo que es perder a alguien que amaba y lo solo que puede llegar a sentirse esa persona. Pero Follow comentaba que era bastante extraño que algunos se convirtieran en Giver simplemente por recibir objetos heredados y sin necesidad de cuidarlos por mucho tiempo, ya que despertaban la naturaleza de Giver que había dentro de aquella persona y se hacen con el instrumento vital aunque no fuera suyo. Pero Tamsin le dice que igualmente heredar un instrumento vital era demasiado extraño y nuestro prota miraba sus guantes pensando en lo que acababan de decir sus compañeros, mientras que el alcalde se disculpaba con Engine porque esta vez tardarían un poco más en poder aplicarle la hechicería que necesitaban, ya que Remblin tenía a Gob como si fuera un hermano y no puede imaginarse lo duro que debe ser todo esto para ella. Incluso él mismo comenzaba a llorar de solo recordar lo mucho que Gob disfrutaba pintar, algo por lo cual había decidido convertirse en alcalde, pues a pesar de su poco talento para el arte quería proteger este lugar para Gob y para todos aquellos que disfrutaban tanto pintar. Eso es algo que Engine sabe porque recordaba cuando aquel chico iba al cuartel de ellos y pintaba lo que quería, incluso lamenta que no volvería a ver aquella sonrisa traviesa cuando huía para que no le dijeran nada por sus dibujos. Entonces avisa que se marcharán y mirando a Remblin le pide que se cuide bastante y que logre ser alguien muy poderosa, pero en este momento la chica cambiaba de un silencio absoluto a gritar diciendo que ya había terminado, porque ya era momento de superar aquella tristeza y de iniciar la celebración, así que corría tomando la pluma que había heredado y salía de aquel lugar dejándolo a todos completamente impactados. Segundos después, ellos subían hasta lo más alto del edificio donde le preguntaban a Remblin qué estaba haciendo y la chica les dice que ya había llorado lo suficiente, pero seguramente Gob no quisiera verlos tan deprimidos porque no podría disfrutar de su vida en el más allá y era momento de iniciar una celebración, por lo que un poder se liberaba desde aquella pluma y la chica se convertía en una Giver, consiguiendo dibujar una runa en el suelo y unas latas de pintura empezaban a lanzar fuegos artificiales sobre toda la ciudad, asombrando a las personas y en especial a nuestro prota, quien miraba fascinado aquel espectáculo, mientras que Remblin grita diciendo que deberían celebrar y despedirse con alegría de Gob, haciendo lo que más le gustaba a él, que era pintar y jugar. Esto hace que el alcalde se disculpe nuevamente porque parece que tomaría incluso más tiempo el asunto de la hechicería y Engine responde que no había problema, porque sabía lo que era Canvaston, una ciudad llena de alegría y de libertad que dejaba totalmente impactado a nuestro prota, pues nunca había visto algo así. Es bellísimo. Luego de unos minutos, nuestro prota seguía molesto porque aquella chica había dibujado unos garabatos en su rostro y no hacía más que burlarse, pero en cambio Engine le confiesa al alcalde que ahora comenzaba a comprender por qué es tan importante elegir buenos hechiceros y parece que todos tienen esa misma personalidad, algo que el alcalde confirma porque no se sabe con exactitud cuántas generaciones llevan pasando aquel instrumento, porque al ser artistas solo dejan como registro su arte, pero Remblin le explica a nuestro prota que se acabó de acordar que si una persona no le daba el permiso no puede hacer nada, ya que funciona bastante similar a cuando un pueblo no le daba el permiso para grafitear, así que Engine se sorprende un poco porque es demasiado similar a la habilidad que tenía Gob, y el alcalde confiesa que según sabe las habilidades solo varían un poco, pero en sí la esencia es la misma, mientras que Remblin les dice que no solo heredan el instrumento con el poder, sino que ellos ahora portan en su interior el mismo deseo por el arte. Por esto supone que Gob y los antecesores
televisores siguieron la misma línea con todos los demás artistas y es algo que él mismo hará, pues quien herede su puesto debe ser igual, aunque luego de la explicación Engine sigue sin comprender bien cómo funciona aquel instrumento y sus habilidades con Givers, pero el alcalde le pide que no intente entenderlos porque eso es un caso perdido, mientras que en su lugar le pide a Remblin que lo intente y él acepta viendo cómo nuestro prota muestra su espalda, por lo que entonces se concentra y su pincel se transforma en una máquina para tatuar, asombrando a Engine porque no cree que en realidad piense en tatuar a nuestro prota y no se supone que deba poder cambiar el instrumento así, pero Remblin les confiesa que esto fue lo que sucedió cuando pensó en tatuar a Ludo y al ver que estaban asustados decide aceptar hacerlo de la manera normal, por lo que vuelve a cambiar a su pincel ya que no puede evitar reírse porque podría dibujar tantas cosas en su espalda que le parecían muy divertidas. Luego de un rato terminan con los hechizos y se marchaban mientras que Engine le agradece al alcalde, pero este se disculpa por la demora y dice que Remblin parece haber quedado totalmente agotado luego de dibujar varios hechizos, pero cuando llegaban a la salida los tipos de antes miran que Remblin tenía el pincel y furiosos le reclaman al alcalde cómo pudo haber sido elegido un chico sin nada de talento por encima de ellos que habían ganado el concurso de artes. Entonces comienzan a recriminarle y el alcalde furioso les grita que deben alejarse de allí porque ni siquiera pueden ingresar a la ciudad y no tienen derecho a reclamar nada ya que solo buscan fama y gloria. Entonces los dos chicos salen corriendo llenos de miedo y minutos después Engine sube a sus compañeros en el vehículo despidiéndose del alcalde, a quien le pide que no se altere demasiado, y agradecen sobre todo a Remblin, quien promete algún día ir a la base de los limpiadores, mientras que nuestro prota le agradece por todo y cuando avanzan pregunta si irían a la central, lo que Engine confirma porque deben recoger su full face, pero además aprovecharán para ir a hacer lo que más le gusta. Un momento después llegan hasta un viejo almacén donde Engine le da permiso que elija todo lo que pueda ayudarle en una batalla, aunque no termina de hablar cuando Ludo ya estaba emocionado revisando todo lo que hay por allí, sin percatarse que uno de los televisores mostraba la imagen de alguien que portaba unos guantes muy similares a los suyos. Unas horas después regresan a la central donde eran recibidos por August, quien emocionado avisa que ya lo había conseguido, asustando a nuestro prota por aquella actitud tan extraña, pero es Engine quien le presenta al artesano del que le habló antes y parece que ya tiene listo su full face, lo que August confirma porque lo hizo a la medida y siguiendo lo que le dijeron sobre él. Incluso comenta que al no conocerlo personalmente tuvo que medirle el rostro mientras estaba durmiendo. ¿Qué? Dejando en shock a nuestro prota de solo imaginárselo y se asombra mucho más cuando Aisha llega bastante avergonzada por la actitud de su hermano y le pide que se calme. Un momento después, luego de recoger el full face, nuestro prota está algo molesto porque ha visto terranos muy extraño, pero Engine le pide que se quite su collar y Ludo no entiende por qué todos se pinchaban sus dedos, así que ellos dejan que una gota caiga sobre el collar y le explican que aquellos collares funcionan como teléfonos permitiéndoles comunicarse con aquellos que ya han intercambiado su sangre, por lo que es un método para poder estar en contacto y nuestro prota piensa que sí se trataría de una habilidad de algún Giver, pero se asusta cuando todo el grupo le dice que ahora él debe darles una gota de su sangre. Unos minutos después llevan en el vehículo hacia la zona prohibida y Engine le dice a nuestro prota que trajo muchas cosas y que le recordaba que irían a pie, así que debe elegir las que sean más convenientes y les avisa que una vez lleguen a esta zona las bestias de la basura aparecerán, por lo que deben estar preparados. Una vez llegan a aquel lugar, Tamsi toca la arena del desierto comentando que parecen ser desechos hechos polvo en lugar de arena, pero todos esperaban ver cómo nuestro prota usa sus poderes luego del entrenamiento y este les dice que no fallará, pues avanza delante de todos que lo animan mientras recuerda los consejos que le dio August, por lo que baja surfeando por la arena hasta que aparece la primera bestia de la basura, al mismo tiempo que Jabber le pregunta a su jefe si estaban en Penta, la zona prohibida, y ese lo confirma, aunque aún les falta por ver si el otro jefe se encuentra allí. Luego de un rato, mientras los limpiadores se enfrentan a las bestias de la basura, Thomas se encarga de reunir información de aquellos monstruos y todo lo que puedan saber, pero Ryo por su parte usa sus tijeras para moverse con gran destreza evitando los impactos y cortando a aquellos monstruos sin dudarlo ni un segundo, mientras que Sanka mira aquel escorpión gigante y se molesta por los ruidos que hace. Además se defiende de todos los ataques que le lanza porque intentaba herirlo, pero él era mucho más hábil consiguiendo superarlo y con un fuerte golpe
golpe que atraviesa la cabeza hace que aquel monstruo explote gran parte de su interior para que luego caiga al suelo eliminado completamente. Pero segundos después nota que estaba completamente rodeado por varios monstruos más y al notar que se acercan se prepara, aunque mira en el cielo un destello, pues Engine cae a toda velocidad con su instrumento vital, causando una gran explosión en el área donde impacta y acaba con varios monstruos más, pero notan que aún no había logrado sobrevivir y deciden dejárselo a Ludo, quien sin dudarlo corre hacia el monstruo, esquivando los ataques y tomaba un teclado activando su poder. Aunque una minita escondida en aquellas ruinas se interesa por todo lo que sucedía. Pero nuestro prota, usando aquel teclado, escribía algo y las teclas salen disparadas con gran poder y velocidad, impactando en la bestia, dejándole una inscripción y eliminándolo por completo, alegrando a nuestro prota por su victoria. Pero mientras Engine revisa bajo la arena confirmando que allí hay mucha basura acumulada, Gris le reclama a Tome que podría dejar los registros para cuando se termine el combate, aunque mientras los dos siguen discutiendo, nuestro prota intenta limpiar sus lentes porque no ve mucho debido a la nube de polvo, aunque nota una figura en medio de aquellas nubes y se asusta cuando dos de sus compañeros llegan a su lado felicitándolo por su buen trabajo, algo que alegra a Ludo porque era bueno saber que fue de ayuda para ellos, y se extraña cuando nota que se quedan paralizados. Entonces mira como una chica se acerca en medio de la nube de polvo y les dice que supone vinieron a buscarla, pero ellos no entienden qué pasa ni de dónde apareció, aunque por lo que Ludo ve supone debe ser la mujer que vinieron a buscar, y todo el resto del grupo justo llega, incluso Engine, quien dice que es demasiado conveniente que sea quien vinieron a buscar y por ahora deben preguntarle algo, así que Ryou es quien lo hace preguntando directamente si era quien vio a una persona subir y bajar de la esfera, algo que la chica confirma y todos se asombran que fuera tan directa, pero Engine no está seguro si confiar porque puede ser una trampa, y la chica les dice con un poco de tos que deberían ir a su casa porque el aire de este lugar le daña los pulmones, aunque Ryou propone que la dejen ir primero a ella y Engine lo niega porque irían todos juntos, pues duda que pueda tenderles una trampa efectiva si son tantos, pero además en caso de ser necesario él mismo se encargará de aquella chica. Unos minutos después nuestro prota ya estaba en el lugar donde ve impactado como Engine cae al suelo inconsciente y no comprende lo que sucede, al tiempo que la chica solo sonríe con maldad. Regresando un poco en el tiempo, antes de todo lo que pasó, hasta que Engine terminara en ese lugar, volvemos a la hora donde todos siguen a la chica que les enseña alegre el lugar donde vive, dejando impactado a nuestro prota porque es bastante impresionante y se pregunta si acaso es una torre tan alta como para alcanzar la esfera, mientras que los demás chicos comentan que no se imaginaron jamás que alguien pudiera vivir en una zona como esta, aunque la siguen a este lugar donde solo con ver la sala principal, Engine no tiene una buena espina por todo este lugar. Pero la chica se disculpa porque tiene bastante desorden y es por esto que lo recibirá mejor en su habitación principal, así que pide la sigan por las escaleras y todos lo hacen con cautela, mientras ella les dice que pueden quitarse las máscaras porque la contaminación no les afectará en este lugar, pero además ya supone que vienen para hablarle y si no se quitan las máscaras sería como una falta de respeto, así que todos lo hacen y la siguen hasta la habitación, donde Amo está muy emocionada luego de ver sus rostros por primera vez, ya que hay varios de ellos que le parecen bastante lindos, pero les dice que deben charlar porque se supone a eso vinieron. Entonces Ludo confirma explicando que quiere saber un poco sobre la persona que puede ir y volver de la esfera, pero Amo cambia el tema preguntando qué tipo de personas les gusta. Eso deja confundido a nuestro prota y mientras la chica hace comentarios sobre las historias que le gustan, es Engine quien pregunta si acaso el precio por su información es que le cuenten historias, pues está de acuerdo si eso es lo que pide, pero Amo en cambio comienza a gritar preguntando si acaso solo quieren aprovecharse de ella, porque por la forma en cómo lo dijo parece que no quieren charlar si no tiene algo que ofrecerles, ya que entonces simplemente no sería de interés para ellos. Entonces Engine, al ver todo lo que estaba ocasionando, se disculpa porque al parecer no logró escoger bien sus palabras y confiesa que sí les interesa y bastante, pero Amo no cree que lo diga en serio y le reclama que solo debe estar mintiendo, así que comienza a liberar su poder, lo que no sorprende a Engine porque ya sospechaba que ella era una giver, pero nuestro prota
prota en cambio se queda asombrado viendo el poder que emana y además que un símbolo le llama su atención porque es el mismo que porta en sus guantes. Pero cuando Amo usa su poder, dice con un tono más calmado que le deja todo a su caballero, al mismo tiempo que Delmon confirma su orden y en cuestión de segundos Engine cae al suelo inconsciente, dejando a todos confundidos por lo que sucedió y no comprenden por qué Delmon lo atacó. Pero Ludo se gira preguntándole a la chica qué es lo que hizo porque es una Giver ya que notó su poder y pregunta dónde consiguió esas botas pues tienen el mismo símbolo que sus guantes. Pero Amo simplemente pregunta cuál es el tipo de persona que les gusta porque deben conversar, ya que hace mucho no tiene visitantes y una buena comunicación es importante para tener una bella reunión. Aunque Ludo comprende por los gestos de la chica que les sería imposible tener una conversación que sea útil ya que no parece estar muy cuerda y en este momento Sanka avanza revisando a Engine mientras habla directamente a la chica porque comprende que solo quiere que sigan su conversación y a quien no le agrade o le cambie el tema entonces lo ataca de alguna manera. Pero eso es algo que no permitirá haga otra vez porque conseguirá que hable y la llama una chica bastante fea, lo que sorprende a todos, pero Amo comienza a llorar sin comprender por qué le insulta de esta manera cuando no les ha hecho nada y solo quiere hablar un poco. Entonces Delmon, lleno de ira, golpea el suelo lanzando a Sanka hacia unos metros atrás y reclama que no permitirá traten de esa manera a alguien tan hermosa como ella, mientras que Sanka pregunta cómo es que lo controla y es Tamsi quien confiesa no parece estar siendo controlado, sino que conoce lo suficiente a Delmon como para saber que está actuando por voluntad propia y protege a esa chica, haciendo que Amo sonría porque parece que aún no lo comprenden y se acerca tomando el brazo de Delmon, pues él estaba dispuesto a protegerla porque es un gran admirador desde hace mucho tiempo y todos se sorprenden mucho al saberlo, pero aún más al ver que aquel chico invoca su poder de Giver y su instrumento vital toma un gran poder, aunque los chicos se preocupan porque venían por un poco de información y ahora todo se puso bastante complicado, mientras que nuestro prota en este momento comienza a sentirse culpable, pues fue por su culpa que vinieron y estaban en este problema, comenzando a verse rodeado por varios discípulos quienes lo culpan ya que siempre es el causante de los problemas y el culpable de todo, al mismo tiempo que Amo les confiesa a los chicos hay otro fanático entre ellos y lo único que quiere es que puedan conversar por un largo tiempo, así que advierte a cualquiera que quiera arruinarle su fiesta, pero nuestro prota sigue viendo a aquellos discípulos que lo atormentan y no comprende cómo es que llegaron a este lugar, mientras que Tamsi lo toma a la fuerza y lo mueve evitando que sea impactado por las ráfagas que lanzaba Delmon, explicando a todos los demás que aquel instrumento representa el pasado de su compañero y su deseo de conseguir que sus plantas crecieran, por lo que advierte que el agua que lanza tiene la capacidad de ser absorbida por cualquier cuerpo al igual que lo haría un globo, pero también sus cuerpos terminarán estallando si reciben mucha de aquella agua y deben evitar el contacto, ya que se imagina para poder darle de sorpresa a Engine usó una de las boquillas con silenciador, aunque nunca antes la había usado contra otra persona y supone que aquella chica le hizo algo a Delmon, pero mientras discuten qué hacer es Ryou quien confiesa no entiende muy bien lo que sucede, pero sí sabe que debe hacer algo y trata de calmar a Delmon, aunque Sanka le pide que no lo haga porque puede terminar herida y perderían a uno más, mientras que Ryou no confía en esas palabras porque recuerda que Amo mencionó había otro fanático entre ellos, aunque no logra ver a tiempo una ráfaga de agua a máxima potencia que Delmon envía, incluso el chico rompe parte del muro con su gran potencia y por muy poco Ryou logra salvarse del impacto directo, mientras que Amo les recuerda, les advirtió lo que sucedería si no charlan con ella, pero parecen resistirse a tener una conversación animada sobre el amor, molestando mucho más a Tamsi por su actitud y le pide a todos que se concentren, aunque al ver a nuestro prota ellos se preocupan porque lo escuchan delirar y su mirada demuestra un gran miedo, pues Ludo ve en los rostros de ellos a las personas de la esfera y se pregunta si volvió a este lugar, mientras que Sanka nota que algo huele extraño y es Amo quien se ríe, pues confiesa los recuerdos se forman de distintas maneras, ya que muchos son por imágenes o sentimientos, pero ella cree que estos se forman en específico de olores y quiere saber sobre sus historias de amor, al tiempo que Ludo mira como lentamente frente a él vuelve a aparecer Chiwa, así que no tiene palabras ni comprende del todo lo que está sucediendo, pero al ver que Chiwa muestra el peluche que le dio y promete que lo protegerá para siempre, él comienza a gritarle, porque nada de eso fue lo que sucedió, sino que recuerda muy claramente cómo ella lo arrojó al suelo rompiendo la promesa, mientras que Tamsi y los demás lo escuchan gritar y reclamar por lo que hizo, pero entonces comienzan a creer que Amo les estaba haciendo ver ilusiones y con esto los controla, mientras que la chica confiesa
sorpresa, ella no envía ninguna imágenes, simplemente suelta un aroma con la intención que recuerden momentos felices con el amor de su vida y sin entender cómo todos comienzan a protegerla. Así que los demás chicos lo comprenden porque parece que su poder se basa en el olor y es por eso que quería que se quitaran las máscaras cuando llegaron, pero parece que si se las ponen no serían afectados, como también se preguntan qué pasa si alguien tiene un odio profundo hacia el que llama el amor de su vida, pues entonces no la protegerá, sino que querrá eliminarla. Pero Amo les responde furiosa que por eso lo que tienen son momentos felices con esa persona que aman, justo cuando Ludo llora en el suelo sin comprender cómo es que vuelve a verla y le habla con esa felicidad después de todo lo que le hizo. Pero los recuerdos vienen a su mente y lo aturden sin poder entender muy bien las cosas, aunque mira a uno de los discípulos que se acercan a Shiwa y se levanta molesto porque mira que le hacen daño, así que en un rápido movimiento impacta contra Sanka y Tamsi, asombrándolos porque no esperaban que los atacara, y nuestro prota, afectado por los recuerdos, les dice que no permitirá a los discípulos le arrebaten algo de nuevo, pues ahora tiene un poder para ayudar, y en ese momento Ryou junto con Folo comienzan también a ser afectados por el poder de Amo, asombrando a Sanka ya que no se esperaba todos terminaran protegiéndola y ahora estaban en problemas, pero Tansy se molesta porque no quería usar su instrumento vital, aunque parece no tener más opción en este momento. Delmon por su parte recuerda cuando su esposa estaba bastante feliz y lo animaba porque consiguieron tener una flor en su jardín, pero para él esto no es suficiente, pues le promete tendrán la casa llena de flores, aunque ahora es Amo quien se aprovecha de aquellos recuerdos para tenerlo junto a nuestro prota y a todos los demás a su merced, avisándole a los dos chicos que deben de rendirse, pero Tamsi usa su instrumento vital, el que se ilumina con fuerza y se convierte en un gran báculo, pero Delmon lo mira como uno de los atacantes a su esposa y junto a todos los demás se lanzan contra Tamsi para evitar que le haga daño a Amo, mientras que este con un rápido movimiento despliega su instrumento vital y dispersa unas sogas que se aferran a todas las paredes de la habitación, dejando además sometido a todos en un solo parpadeo, y Amo se asombra porque no se pueden mover, pero Tamsi les recomienda que no forcejeen demasiado, pues solo recibirán mucho más dolor, aunque ninguno parece escucharle y se molesta porque pensó que cuando sintieran dolor reaccionarían, aunque esto no está funcionando, y es Amo quien se burla ya que parece su experimento falló y ahora a todos ellos por intentar protegerla no les importa el dolor que reciban, pero Tamsi le dice que se equivoca en algo, porque antes sí era un simple rollo de hilo, pero ahora es algo mucho mejor, y usando su instrumento mueve las cuerdas dejando en una gran esfera a todos sus compañeros, al mismo tiempo que Amo ahora está sujetada en el aire sin poder moverse y le ordena que quite el efecto de sus compañeros, lo que Sanka también quiere porque ya está cansado de no poder hacer nada, y Tamsi le dice que en realidad él fue de mucha ayuda ya que ayudó a forzar a Amo para que ésta les dijera la verdad, al tiempo que Gris y Tome revisan a Engine porque todavía no despierta, pero Amo en cambio comienza a gritar porque hace mucho no la trataban tan mal y pide ayuda desesperadamente, causando que los chicos bajo su efecto empiecen a forcejear contra aquellas cuerdas sin importar el daño que reciben, asustando a Sanka, mientras que Tamsi mira molesto la actitud de Amo, pero si lo que quiere es que los libere, avisa que eso mismo hará y golpeando con fuerza el suelo, la bola de cuerdas comienza a girar con fuerza, destruyendo el lugar donde estaban y empiezan a bajar, atravesando varios niveles más y destruyendo cada piso por el cual bajan, dejando un gran cráter en todo el lugar, y Sanka mira impresionado lo que ocurrió, aunque le dice a Tamsi que se pasó con su poder, pues todos sus compañeros están ahora bajo el suelo y heridos de gravedad, lo que no está para nada bien, y Tamsi en cambio baja suponiendo que ya salieron del trance, mientras que Amo se les burla porque eso le sucede al no querer charlar sobre lo que ella quería, pues su fuerza se sobrepasó y ahora todos sus compañeros están prácticamente muertos, enojando bastante a Sanka porque parece que Tamsi está del lado equivocado, pero este le pregunta algo extrañado si es que acaso no recuerda lo que les pintó Remlin, ya que todos tienen un escudo que bloquea el daño mortal que reciban en una ocasión y aquí debió activárseles, asombrando al chico cuando ve que sí sucedió esto y se asombra porque lo llegó a olvidar. Incluso Engine aparece detrás de Amo diciéndole que confiscará sus botas para poder charlar como deben de hacerlo.
Mientras tanto, Mew está en su escritorio revisando algunos archivos cuando Corvus se le acerca esperando que todo salga bien en la misión en la que se encuentran, aunque ella confía que todo saldrá bien porque son bastante experimentados los que fueron, y Corvus entonces pregunta por qué la nota preocupada, ya que empieza a suponer se trata de lo que vio en el interior de Ludo y le pide que le diga qué fue lo que vio. Mientras tanto, Jin pregunta a la chica cómo es que funciona su poder con aquellas botas y la chica furiosa le exige que se las devuelva porque si no el olor de aquella persona desaparecerá. Pero Jin, extrañado, no comprende a qué se refiere y Gris sigue confundido porque no sabe cuándo despertó. Lo hizo a los pocos segundos luego del impacto, solo que fingió estar inconsciente y estaba esperando el momento oportuno. Mientras que Amo se rinde al ver que no le va a entregar la bota y le confiesa que si tiene solo una no puede esparcir su aroma. Por esto ya nadie la está defendiendo y lo comprueban porque Delmon logra despertar y se levanta preguntando qué sucedió. Así que Sanka con Tamsi se le acercan y le explican que fueron afectados por el poder de Amo, el cual es un aroma que los envolvía en sus recuerdos más felices con los seres que más amaban y provocó que la protegieran como si ella fuera esa misma persona. Pero Delmon, lleno de impotencia y de dolor, se lamenta que esta sea la realidad y no que ella hubiera revivido, haciendo sentir bastante mal a Sanka porque esta habilidad es bastante cruel, ya que sus compañeros han perdido seres que amaban demasiado y por un momento volvieron a tenerlo a su lado, pero ahora que regresan a la realidad deben sentirse completamente devastados. Algunos segundos después, cuando todos tienen sus máscaras, Jin le regresa la bota a la chica, quien se siente molesta por el trato que recibió, pero Sanka pregunta a Jin qué hará con ella y el chico no cree que sea justo quitarle el instrumento vital, porque sin este ella es solo una chica indefensa, aunque Amo les reclama que destruyeron todo su hogar y deben sentirse culpables luego de lo que causaron, mientras que nuestro prota se quita su máscara y con una mirada fija se dirige hacia Amo, al tiempo que Mew le explica a su jefe que Ludo es muy diferente a todas las personas que ha llegado a analizar, justo cuando nuestro prota se sitúa frente a Amo y ella piensa que al parecer se volvió adicto a su aroma, pero en realidad nuestro prota comienza a vengarse por todo lo que les hizo, dejándose llevar completamente por sus emociones ya que su mente se nubla y Mew le confiesa a Corvus que algo en el interior de nuestro prota crece de manera amenazante, ya que puede destruir el mundo y es como si en su interior una maldición creciera, porque en ese momento es cuando Jin junto con Gris logran alejar a nuestro prota para que no le haga más daño a la chica. Incluso le recuerdan que simplemente es una chica indefensa y que no puede hacerle daño, pero Ludo les dice que no está de acuerdo porque ella es un giver y no solo porque sea mujer significa que no puede hacerle nada, ya que si una mujer acaba con su familia entonces debe vengarse y esta voz en su interior crece con más fuerza para que libere todo, ya que puede que no les hizo un daño físico, pero los trajo a una trampa donde los dañó psicológicamente y él no es el único afectado. Pero Jin comprende la situación y le pregunta qué es lo que piensa hacer con la información entonces que vinieron a buscar, dejando sin palabras a nuestro prota porque en ese momento reacciona ya que se le pasó demasiado la mano, pero Jin le pide que hablen un momento a solas mientras le recomienda a Tome que se encargue de curarle las heridas a Amo. Algunos minutos después todos están en silencio y Ludo no sabe por qué no le dice nada, así que pregunta a Jin y este responde que parece ya se percató que actuó por impulso y se le olvidó por completo su objetivo, algo que nuestro prota acepta y le dice que es algo que ya le sucedía en la esfera, pues allí siempre tenía que reprimirse y no responder nada, lo que intentó hasta el final, pero luego de caer en tierra dejó de controlarse y ha comenzado a liberar todo lo que siente, dejando que aquella oscuridad salga a flote y le duele volver a ser la misma basura que fue estando allí arriba, porque parece que no ha madurado en nada y Jin solo responde que en su caso le gustan mucho las mujeres intelectuales y maduras, aquellas que tienen una mente abierta, pero le fastidian los niños y las personas que son mal educadas. Incluso no pudo contenerse con la actitud de Amo, pero tuvo que venir alguien para hacerle ver aquel error en el cual debe madurar. Por esto felicita a Ludo porque él sí logró detectar su problema él mismo y sabe cuál es el camino para mejorar, así que le dice que ya después se disculpará con la chica, pues esta es la mejor forma en cómo irá madurando.
Tome por su parte logra curar las heridas en Amo y se disculpa porque no querían hacerle daño. Incluso se quita su máscara porque pueden hablar de amor si eso es lo que quiere, y Amo la mira con bastante ternura porque confiesa ser una gran madre, recordándole mucho a la suya, quien le enseñó bastantes cosas y fue por ella que conoció a su gran primer amor, quien le entregó aquellas botas que le han hecho tan feliz, y esa fue la primera vez en que vio al ángel capaz de viajar entre la esfera y la tierra, dejando impactados a todos cuando escuchan esas palabras. En ese momento, Amo recuerda su infancia porque siempre le gustaron los pájaros negros, aunque estos no parecían estar alegres con su presencia y su madre le insistía para que se alejara de ellos, por lo que camina junto a ella preguntándole a dónde irían en este momento, y su madre le explica que la llevará a conocer a alguien que la va a querer demasiado, confundiéndola un poco, pero igual sigue a su madre hasta que en un callejón miran un hombre encapuchado, pero su madre la felicita porque aquel hombre la va a querer demasiado y debe sentirse muy afortunada de tener esa oportunidad, algo que llena de ilusión a Amo porque mira con alegría sabiendo que recibirá mucho amor. Bueno, creo que todos menos Amo entendimos lo que en realidad hizo su madre. La vida es una... Unos minutos después, Amo habla con aquel hombre preguntándole a dónde irán y este le explica que la llevará hasta su nueva casa y ella se asombra porque es inmensa, incluso parece como un castillo y hubiera querido enseñársela a su madre, pero aquel hombre piensa que esta mujer no quería tener más a Amo y por eso se la entregó, entonces ahora promete darle una gran vida. De esta manera pasaron los años y Amo obtuvo bastantes libros, ropa y todo lo que quisiera, pero le preguntaba a aquel hombre de dónde conseguía tantas cosas y este le confiesa que era un traficante, pero le molestaba demasiado que los demás lo trataran como alguien extraño cuando en realidad es un giver bastante poderoso, así que le pide a Amo que vuelvan a hacer el ritual de ese lugar, aunque ella no está tan de acuerdo porque siente que el corazón se le acelera y que le duele, mientras que aquel hombre le dice emocionado que eso es amor, pues le recuerda lo que dice en uno de los libros donde la princesa se enamora de su príncipe, llenando de ilusión a Amo porque no lo había pensado de esta manera y comprende que todo este tiempo aquel sentimiento era amor, aunque mira que aquel hombre habla con las botas y sonríe sabiendo que estaba experimentando muchos sentimientos que desconocía, pero justo la puerta es abierta en ese instante y dos personas desconocidas entran, asustando a Amo, mientras que aquel hombre furioso les reclama porque están entrando en su propiedad y les advierte que con sus botas los eliminará si no se marchan de inmediato, pero cuando estaba por usar su poder, uno de los intrusos se mueve mucho más rápido dándole un fuerte golpe y dejándolo en el suelo inconsciente, aunque Amo no entiende qué es lo que sucede y solo ve como aquellos intrusos le quitan las botas al hombre y se las entregan a ella, prometiéndole que con esto sanará el vacío en su interior y además le quedarían mucho mejor a ella, por lo que lo acepta mientras ve cómo estas dos personas se acercan a la grieta en su torre y luego de algunos segundos unas alas gigantescas aparecen mientras que saltan al vacío y salen volando de la torre, causando que Amo llore de la impresión porque ante sus ojos acabó de ver como un ángel sale volando y este le prometió que volvería con ella, algo que nunca esperó ver, y cuando aquel hombre se le acerca le pregunta si pudo ver el ángel que salió volando, pero este en cambio la tira al suelo reclamándole porque tiene sus botas puestas y no puede creer que intente robárselas, así que comienza a disciplinarla y a ofenderla porque no debe ni siquiera tocar sus cosas, pero Amo se asombra porque esta vez es muy diferente ya que durante mucho tiempo dejó de sentir, pero ahora un dolor brota de su interior y una incomodidad la supera, comprendiendo que son las botas y la promesa de aquel ángel lo que lo causa, pues no las soltará porque como lo dijo su ángel le quedan mucho mejor a ella y liberando sus emociones activa su poder giver. En ese momento nuestro prota llega con la intención de disculparse ante la chica, pero todos los demás le piden que no interrumpa la conversación porque ella está hablando justamente sobre la información que vinieron a buscar, por lo que Amo continúa diciendo que cuando su poder se activó, aquel hombre se asombró porque se supone que los instrumentos vitales solo funcionan con su dueño, pero ahora parecen querer reaccionar ante ella y le ordena que se las devuelva, algo que Amo niega porque confiesa que al tenerlas siente que un vacío que había en su
interior desaparece y se siente mucho mejor. Además, el ángel le dijo que se le ven mucho mejor a ella y quiere quedárselas, pero el hombre se niega a entregárselas porque no debe de robarle sus cosas, y Amo le reclama que él también roba bastantes cosas porque tiene la casa llena de estos artefactos, pero además confiesa ha empezado a sentir varios sentimientos como la ira y el valor que se apoderan de ella, así que no quiere hacer nada malo y solo le pide que por primera vez le deje quedarse con algo, con aquellas botas, pero el hombre grita porque no se lo permitirá, pues le ha dejado en claro que no debe tocar sus cosas, así que intenta arrebatárselas, pero Amo, secada en ira, le reclama que es la única cosa que le ha rogado y empiezan a luchar. Incluso ella lo muerde para que le suelte las botas y en un momento de descontrol lo golpea, lanzándolo fuera de la torre y enviándolo hasta el suelo, por lo que aún en shock ella se recuesta en la pared pensando en por qué todo sucedió. Incluso sigue pensando cuál fue el motivo para que su madre la llevara con este hombre, pero se niega a aceptar la verdad y se fuerza a creer que lo hizo para que ella fuera amada, por lo que desde este momento tomó la decisión que buscaría mucho amor por todo el mundo. Así que desde entonces conoció a varias personas en el desierto quienes eran consumidos por su poder y la amaban de una manera que siempre deseó, hasta el momento en el que vio que aquel ángel nuevamente bajó del cielo, y aunque esta vez regresó solo, y justo en ese momento los compañeros de nuestro prota empiezan a preguntarle si de verdad vio un ángel o se trataba de un giver con el poder de tener algunas alas, aunque no es seguro que lo que aquella chica dice es verdad porque viven muchas fantasías y puede que se crucen con la realidad, pero lo más extraño de su relato es como un ángel que ella vio pudo cruzar la frontera y le preguntan a Amo cuándo fue que regresó este ángel, por lo que ella explica fue hace un mes mientras dibujaba en el suelo, asombrando a nuestro prota porque fue casi al mismo tiempo que cayó a tierra y al acercarse nota el dibujo de Amo, emocionándose porque el ángel del que habla es el mismo que acabó con Leguto, así que sus sentimientos toman el control de él porque ahora solo debe de buscar a esta persona y obligarla a que le diga todo lo que sabe. Incluso jura que lo hará pedirle perdón frente a la tumba de Leguto, pero mientras sus pensamientos se descontrolan es Amo quien le dice que al parecer él también obtuvo un corazón humano gracias a su instrumento vital, porque ambos cargan con un gran vacío que no se llena con cualquier cosa y aquellos instrumentos son tan poderosos que logran recuperar los sentimientos humanos, algo que le hizo entender muchas cosas cuando por fin obtuvo estos sentimientos, pues comprendió la naturaleza de lo que este hombre le hacía y el dolor que le causaba la soledad. Por eso esperaba conocer a más personas y soñaba con salir de este lugar para siempre, pero le da mucho miedo hacerlo sola y esperaba que alguien viniera a rescatarla, aunque casi todos sus encuentros siempre terminaban muy mal y le pide a Ludo que no se disculpe, porque al final ellos dos son iguales y lo único que saben hacer es luchar, siendo este el motivo por el cual este mundo todavía sigue en este estado, y nuestro prota se inclina diciéndole que en ese caso ambos deben aprender a cambiarlo, por lo que extiende su mano confesando que no sabe cómo relacionarse con los demás y espera que ambos puedan aprenderlo juntos. Luego de unos minutos se despiden porque Amo confiesa aún tiene que aprender muchas cosas más para poder irse, pero con los collares que ahora tienen esperan que puedan volver a comunicarse, y luego de un rato ya nuestro prota va con sus compañeros en el vehículo, mientras Kenjin les dice descubrieron varias cosas como el ángel y el instrumento vital de la misma serie que era de Ludo, pero nuestro prota sabe que todavía hay muchas cosas más de las que debe aprender. Amo por su parte sonríe esperando volver a verlos algún día, pero en ese momento nota que alguien aparece por su espalda y grita desesperada para que no se les lleven sus botas. Mientras que a los pocos minutos Javert sale de la torre alegre porque al menos consiguió algo importante, al tiempo que su jefe se levanta porque ya es el momento de actuar. Y hasta aquí esta primera parte de este gran resumen. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta la parte que más te gustó y espera una segunda parte pronto. Gracias a todos por ver este video y nos vemos en el próximo resumen. Así que haciendo girar suelos, así que haciendo girar con velocidad sus, así que haciendo girar